can be drunk. Before I had you right in some runs. But then again, I can be drunk. Tell me if you still love. It's 5 a.m. and I'm drunk right now. Tell me, can we still fuck? 101, I'm in the zone right now. Tell me, it must do. I'm telling you just how I feel right now. You say it's just the drugs, and I know. 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 And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. But then again, I can be drunk. Vamos aquí allá, ya estamos por aquí. Estamos ya, venga. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿se escucha bien? Antes de nada, vamos a lo primero de todo, ¿se nos escucha bien a los dos? Eso, se nos oye, tenemos buena señal, está todo en su sitio. A ver. Vamos allá. Sí. Vale, por lo Se menos nos por oye, lo que se nos estoy oye. escuchando, todo bien. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Keiner, Eduardo, Cross, Krungol. ¿Qué pasa, Los chicos? habituales. ¡Ay, leche! ¡Que no se baja esto! ¡Ay, qué leche! Ahí va. Además, Ya está. además, fijaros una cosa para deciros a todos, que YouTube ha entrado con una cosa que se llama el top fans y que sepáis que vosotros estáis en el top. Eso es. Así que nada, ¿Te sorprende? muy buenas tardes a todos. Nada, lo dicho, vamos a esperar unos minutos a ver si alguien más se va uniendo y si Eso no le es. vamos a dar caña a este capítulo, que seguramente tanto vosotros como nosotros tenemos muchas ganas de Mucho hype, madre mía. de comenzar. Y después, además, ya visteis que la semana pasada no tuvimos directo. En este caso fue por la culpa aquí Circunstancias. del señor. Pero bueno, tenía el peque un poco malo Circunstancias y que no tuviste, ya está. pude. Bueno, se merecen Oye, una que explicación. todos nos Así nos que hemos puesto malos cuando éramos pequeños, pues ya está. sí, no, son labores de padre que hay que atender mucho al niño y no podía estar yo pensando en esto. Por aquí también ¿Tienes? tenemos Necro, ¿qué pasa? Muy buenas, aquí está Pasa. mi doño y Yoncos.
Calla, que no se habían dado cuenta. Gente, dele fuerte ¿Cuál al es el secreto like de y como eso? yo pensáis Ay, que madre. Jan graba sin pantalón en los podcasts. Sí, señor. Bueno. No lo voy a demostrar. Sí, Pero sí. sí que es cierto, también te digo que muchas veces el efecto presentador de telediario se ha cumplido. Sí. Hoy no, hoy llevo pantalones, ¿vale? Hoy hay pantalón, hoy sí, Hoy- ¿vale? Eso es un pantalón, pero reconozco que hay otras veces que me daba pereza y iba en gallolo. Lo reconozco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Venga, comentarnos un poco antes de comenzar este directo. ¿Qué Eso, tal? ¿cómo ha ido esta semana? ¿Cómo ha ido estas semanas? ¿Estáis pasando mucho frío? Frío, calor, dependiendo de cada uno de dónde sois. Aquí en Madrid Y si sí. estáis pasando frío, invitadnos a vuestra casa. ¿O dónde estáis Aquí viviendo? En Madrid sí, y además fíjate que es lo que le estaba comentando yo a Jan, que estaba hoy un poco cansado, porque ayer fue para mí un día histórico, cumplí un sueño, lo pude conseguir, Cabrón. y es que vi a CDC y todavía Y a los estoy con el hype AC/DC, para el arriba. concierto, el capullo. Increíble, fue increíble. Hice el mismo El frío mismo que no frío que era no era basta basta. Krungol, desde luego. Vale, lo entiendo. Sí, porque Sí, Krungol, si entendido. mal no recuerdo, tú eres de las zonas de ligando con el mar Mediterráneo, ¿no? ¿Puede ser? ¿O me estoy confundiendo? Krungol creo que siempre estaba ahí a caballo entre Murcia y Alicante, ¿verdad? Por eso te O digo. sea, Por eso te digo. Que me de pareció hecho, verle que estaba en un evento de por allí. Ujú. Y por eso te digo, que lo publicó y creo que era de ahí. Porque si eres de Madrid, ya sabes, estamos encantados de conocerte, Krungol. Pues sí. Y si eres de Eso. Murcia y algún día quieres subir por aquí, igual que nosotros bajamos, vamos, Mira, no yo los he dudaré mencionado. en avisarte para ver si te podemos conocer. Y cómo no, Krungol ya nos ha mencionado ahí en sus ¿Cómo historias no? de Insta. Muchísimas Ole. gracias, de verdad, Krungol. Se agradece un montón que podáis hacer esto. Al resto ya lo digo, si también queréis mencionarnos, ponernos que estamos aquí en directo, incluso grabarnos en un vídeo y decir aquí estamos en el camarote de Roger, no hay problema alguno. Nos Cross etiquetáis y Stable es de genial. Barcelona. Cross es de Barcelona. Pues También no sabes la calor. envidia, no sabes, Cross, la envidia que te tengo. O sea, porque si bien es cierto que en Madrid aquí hay tiendas de cómics, esas cosas, cuando fui a Barcelona, ¡buah! Lo que me lo pude gozar. Lo que me lo pude gozar, tío. ¡Buah! Acojonante. Sí, Barcelona la verdad es que en el mundo del manga está Mm. muy bien. No como en Madrid que van Sí. cerrando tiendas, ¿no, Jan? El otro día fui al X Madrid porque, bueno, era mi cumple y quería verlo un poquito y van y me cierran la tienda de cómics del X Madrid. Digo, ¿y ahora para qué voy yo al X Madrid? O sea, entonces fue a decir, qué chasco, Qué pena, chascazo. qué pena, ¿verdad? Pero bueno, no sé, es que Dice igual, por ejemplo, Alicante, Murcia también tiene buena cultura de cómic y aquí, sin embargo, excepto las tiendas del centro, lo cierran. Y, venga, hombre. Eres de la zona de la Mata o por ahí, ¿no, Krungol? Yo la conozco bastante bien por ahí, si más o menos es por donde creo, puede que sí. Bonito La zona sitio, de- bonito sitio. la zona de Alicante Está sí que me la bastante yo por conozco. allí. Y sí, Así cuando que mira, quieras. normal. Y nada, pues yo creo que Bien, de momento pues venga, pues venga. estamos aquí unos cuantos. Y mira, dice, hay una teoría, puede ser el padre Barba Negra. Sí, ahora todo lo hablamos, Keiner. En cuanto Sí, sí, comencemos, sí. vamos a comenzar yo creo que ya. Y ya nos ponemos directamente, pues eso, a Sí. teorizar, a sacar un montón de cosas que... De Orihuela, sí. Bien. Pero... Sí, dice, pero Madrid tenéis más eventos otaku. Bueno, sí. Se apagó la cámara de Jan. Bueno, pues mientras se va encendiendo la cámara de Jan, vamos a ir dándole, yo creo, ahora un poquito de caña. ¿Cómo no? Como siempre se me había ido por ahí a mí esto. Sí, Eduardo, vamos, con calma, que era lo que íbamos a hablar, ¿vale? Así que venga, Venga, vamos a vamos. empezar ya, Jan, ¿vale? Ujú. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Camarote de Roger, capítulo 1154, Ni siquiera puedo morir, capítulo de One Piece. Como siempre ya sabéis que una de las cosas que a mí me encanta preguntaros, sobre todo ahora mismo aquí a la gente del chat y como no, lógicamente a mi fiel compañero Jan, que me resumáis con una palabra o con un par de palabras como mucho, ¿qué os ha parecido este capítulo? Antes de nada, me voy a adelantar, hoy voy a tirar para mí primero, a mí ha sido un capítulo increíble. Paso la bola.
No, ha sido increíble, muchas revelaciones, muchas cosas interesantes e importantes. Y, como no, hasta la puñetera portada de Yamato tiene cositas. Ahora la Sí, hablaremos, efectivamente, porque hay mucha teoría a través de eso. exacto. Y los demás que empiecen a decir, mira, por aquí Anunnaki nos está comentando. Llega Por a fin llega a tiempo. tiempo, saludos a la peor generación, un saludo Anunnaki. Y sí, hoy has venido a tiempo, así que Ujú. perfecto, perfecto. Viene muy bien que aquí estemos Aquí para, de primeras, para, eso es. para lanzar teorías. Mira, Eduardo dice por ahí que también impactante. Luego Krungol nos está diciendo que revelación necesaria y muy poderosa. Correcto. Eso es. Correcto. Eso es. Yo creo que, vamos a ver, como antes he leído por ahí por el chat de habéis visto el capítulo, nosotros ya sabéis, para la gente nueva sobre todo, vosotros que nos conocéis, ya sabéis cómo funcionamos aquí, pero por si hay alguien nuevo o alguien nuevo que nos escucha en diferido, nosotros damos por hecho que este capítulo ya habéis tenido días suficientes como para leer y lo que vamos nosotros sobre todo es a detalles. ¿Qué quiere decir Esto es. esto? Pues que quiere decir que perfectamente, como ahora mismo estamos viendo la misma portada, yo creo, Jan, que no podemos dejarlo ni incluso para el final, sino que podemos incluso comenzar con esto. Y una de las Sí. mayores revelaciones, como se puede saber, y yo creo que ha sido un mega spoiler, que también, malditos spoiler, macho, porque sinceramente esta vez han ido muy fuertes, han ido muy Es fuertes. que, pero porque también ten en cuenta que, joder, la revelación final era como para un spoiler de decir, hostia, es que esto, es que es que era de romper la comunidad, de romper la comunidad de One Piece, tío. Y sobre todo aquellos que como nosotros vamos al día con el manga. Sí, y la O sea, porque es que sensación, se te queda, además, la sensación que me da después de este capítulo es que, como muchas veces hablábamos de, es que como Oda va a anexionar tantas cosas, pues tenemos el ejemplo como este capítulo. En este capítulo directamente nos han metido una historia, hemos continuado con una historia y además la revelación más importante yo creo que hasta día de hoy, bueno, no más importante, sino más esperada, que llevábamos sí. todo el fan de One Piece desde 28 años que esta semana ha cumplido el manga. Ujú. Desde hace 28 años que salió los capítulos y se empezaron a conocer ya personajes como el que ya estamos, como el que sabemos que es Rox Disebek, Ujú. pues era algo que estábamos esperando y por fin nos lo ha dado. Y además otra cosa muy importante a detallar aquí, que es que Oda nos lo ha hecho de nuevo. Es decir, otra vez una silueta con una apariencia bastante pero de repente te llega y te suelta, pues yo creo que a mí ha sido muy acorde. A mí me ha gustado mucho la apariencia de Rox. No sé al resto. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Ahora llegaremos a su imagen, pero que también me lo digáis. Pero que vayáis diciendo, exactamente. Eso es. Además, a ver, uno ya sabe que no te puedes fiar muchas veces de las siluetas de nada en One Piece, porque recordemos la silueta que tenía al principio Kaido y luego cómo era realmente Kaido, o la silueta que le pusieron a Loki y cómo luego después era Loki. O Eso sea, es. con Sebek, a ver, por una parte, la silueta se corresponde bastante, pero no sé, por alguna razón nadie se imaginaba esa jeta. O sea, esa napia que tiene Sebek y no sé, te la imaginas con otras facciones, pero muchísimo más, ¿cómo decirlo? Muy diferentes. O sea, Sí, unas facciones muy diferentes a lo que era. completamente. Entonces, Ha estado muy no bien y sé, ya ahí sabéis que está. hay un montón de teorías y sabéis que en el camarote de Roger las pensamos hablar y las vamos a Hombre, soltar y las vamos a lanzar y quiero que también vosotros nos digáis. Por aquí un momento en el chat, Cross nos decía también que el capítulo era muy informativo. Eduardo dice Eduardo, que también se tragó el spoiler. joder. Yo también, Eduardo, que sepas que yo me lo tragué, pero además, según salió esa información, me la comí de golpe. Es que además lo primero que fue aparecer, o sea, abrí el móvil, no abrí ni tan siquiera Twitter, que es donde mayor creo spoilers hay. Abrí el móvil, metí Instagram y ya tienes a los que se quieren ir siempre primero a crear contenido, lanzándote ya los spoilers que se los leen y dándose como si son los mejores teorizadores, que bueno, que oye, cada uno tiene sus propias teorías, pero es que van y las sueltan ahí de golpe, en vez de decir alerta, spoiler antes de nada, lo que sea, ya vienen hasta con la foto casi lanzada atrás y dices, bueno, pues nada, y Sí, me dices, la comí así, pero de golpe.
Pues oye, te agradezco que me lo dijeses tú que te lo comiste, porque en ese momento fue cerrar todo. Es lo que... Cerrar todo, digo, no me como uno ni de broma. Ya sabes, Jan, que yo Lo estoy conseguí, siempre, lo conseguí. suelo estar muy pendiente en redes para todas estas cosas, a ver cómo, qué se va oliendo por aquí. Y Sí. bueno, pues nada, me lo comí. La verdad, me jodió por no poder leerlo en el momento, pero oye, Yo me también me comí- alegré, ¿eh? También me alegré, ¿qué quieres que te diga? O sea, la noticia cuando me la dieron dije, joder, ya era hora. Ya Yo me era quedé hora. con el culo torcidísimo, tío. Pero con el culo torcidísimo al verlo así, digo, "Ulo". Digo, como, "Ulo". O sea, del sentido de, pero ¿qué pinta ahí? ¿Qué pinta ahí? Pero, ¡buah! Brutal, Desde luego. brutal. O sea, me quedé. Así que nada, Joder. vamos Vamos a al lío. empezar ya con esto, vamos al lío. Lo que ya sabéis, la portada ya nos ha dicho una de las teorías, ni siquiera puedo morir. Luego, si Ujú. queréis, o dentro un poco, vamos a centrarnos en ello. Pero vamos a bajar otra vez, volumen 38 de la joven Noni Yamato. Por aquí la tenemos en su peregrinación, a ver si recluta ya un ejército de una maldita vez. Y no Ujú. sé, y hace algo. Porque ya me tiene un poco cansado. Es que es un volumen. Espero que haya alguna noticia importante cuando termine todo. Porque Mm. bueno, también es cierto que. Es cierto lo que están comentando aquí por el chat que estoy viendo. Por favor, ve a presentar tus respetos a la tumba del héroe nacido en el West Blue y criado en Ujú. Ringo. Eso es. Hay teorías acerca de quién es, teniendo en cuenta cómo está la tumba. ¿Cuáles te Mm, conoces tú? no me conozco ninguna ya. Pues mira, curiosamente, lo que he estado leyendo y que podría tener bastante sentido es que es ese cadáver que se animó con la sombra de Zoro en Thriller Bark. ¿Te acuerdas de aquel samurái que nos presentaron que fue capaz de acabar con 7000 enemigos para, digamos, Correcto, proteger a su familia? Pues se correcto. dice que es ese por la forma, bueno, sobre todo porque no era autóctono de Sí. allí de Wano, pero además porque se sabe que Gecko Moria fue allí a Wano para coger el cadáver de Ryuma y que también se llevó el de este samurái en concreto. Ajá. Entonces, esa es la teoría que tiene de quién fue ese héroe en cuestión. Porque, claro, Ryuma se sabe que nació allí en Wano, no era ni del West Blue ni de ningún otro, sino que era de allí de Wano. Entonces, por eso dicen que puede ser este hombre, del cual ahora mismo no me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llamaba? Sino que venga, el chat, a ver si Por favor, alguien chat, lo puede mirar. ¿sabéis quién estoy diciendo? Es el cadáver este que animaron, ¿vale? Con la sombra de Zoro en Thriller Bark. Es que ahora mismo no voy a buscarlo en Google porque quiero estar atento a esto. Vale. Y es que lo peor es que he leído el nombre varias veces y tenía todo el sentido del mundo, pero no, es que no me acuerdo, tío. Pero bueno, en fin. Y dice Krungo, la silueta de Kurohige Endran de las menos correspondientes. La verdad es que sí, o sea, cuando es que cuando ves esas siluetas, o sea, dices, ni de coña. O sea, Big Mom, dentro de lo que cabe la silueta, la primera vez que la vimos, pues vale que vale. No, Ryuma no, Krungol, el otro, joder, bueno, me vais a hacer buscarlo, cabritos. Shimotsuki de nombre, te dicen, Eduardo Sí, no, Garrido. pero no era Ryuma ni esto, no, no. Vale, vale. Uy, Si no, ahora lo vamos buscando y dice... sí. Eduardo dice, yo creo de quién es la tumba, pero bueno, decía de Shimotsuki. Luego Anunnaki también está poniendo Big Mom, es hermana de Kurohige. Uf, teorías. Podríamos hablarlo, pero a ver, yo creo que no. Ahora vamos a hablar del tema de hermanos, que ya sabéis también que hay otra teoría circulando por redes. Y esto no lo vamos a inventar nosotros porque ha sido, yo creo que un poco obvia y también se iba hablando durante semanas, ¿eh? Yo he estado escuchando semanas anteriores a mucha gente diciendo de quién podría Y ser hijo Rox. Incluso nosotros lo hemos llegado también a hablar me parece que en el anterior directo, ¿vale? Jigoro, Gigoro, este. ¿vale? Jigoro, este es el que decían que utilizaron para, pues, el que sería ese héroe de esa tumba, el que derrotó a 7000 enemigos por su familia y que no era originario de Guano, pero fue enterrado allí. Ujú. Leche, que es que no me salía el puñetero nombre. Es que hay veces, macho, que esto me recuerda al Silmarillion. O sea, totalmente. O sea, Que es que llega su momento horrible. que dices, yo ya no sé qué nombres. ¿Qué Es que, nombres por hay? cierto, lo de pelearse contra un pingüino, en fin, Sí. no lo... Bueno, Bueno, lo que vamos. volvemos. Volvemos por aquí. Por cierto, Krungol te está diciendo del Capitán John, ¿a quién te refieres? Jan, ya está No, la me refería respuesta. a Jigoro. Ese es el que creo que era el que estaba en esa tumba. Porque no era originario de Guano, pero lo vemos luego después en...
utilizando pues ese estilo más de guano. Entonces, esa es la teoría que he leído, que he estado viendo por redes y demás, y yo creo que podría ser bastante correcta ¿Sí? en ese aspecto. Tiene tiene Esa la pinta, compro. tiene mucha pinta. Hablando de una cosa de teorías que no compro, lo siento que me adelante, pero yo pensaba que a Loki le habían sajado los ojos y al final resulta que no, así que mira, error mío. No, Ya lo voy pero admitiendo. es lo que te comenté, Jan. Una de las cosas muy importantes es. ¿Os acordáis también de muchas veces como de lo que se ha teorizado desde el post-time skip? Hmm, Zoro con el ojo cerrado. Esto también Sí, te podría decir algo que incluso el propio Zoro podría llegar a tener un ojo no como el de Loki, pero sí algo que que siempre se ha molaría mencionado. bastante. Que sí, estaría bastante guay. Y es cierto que tiene una cicatriz y que eso se podría Ujú. como medio explicar. Pero, oye, a mí esto de lo del tema de los ojos, que medio se confirman en algunos que no es porque estuviese ciego, pues también me gusta. Otra cosa muy importante también de todo esto, Jan, es Sí, o sea, durante toda su vida ha estado vendado. sí, Que, o exactamente. sea, va a tener, y Loki tiene un haki de observación, yo creo que por muy, muy, muy por encima, ¿eh? Yo creo que, Hombre, ya lo vimos contra Gunko. Ojo, por eso te digo, y contra Samrock, exactamente. O sea, contra Gunko, contra Sanro ya estaban viendo por dónde le van a caber los golpes eso es. y lo que podían hacer. Por eso te digo, entonces está entrenando, porque él ha estado tapado siempre. Y Esto dice, es. mira, por aquí, por ejemplo, Eduardo dice, Loki tiene una maldición. Yo creo que no, yo creo que le han dicho que tiene una maldición. A ver, esos ojos no son muy normales, es cierto, pero creo que en ese aspecto lo de la maldición viene por el hecho de que le culpaban de todo. O sea, Claro. entonces, que tenga un linaje maldito es una cosa, pero que tenga realmente una maldición es otra. Yo creo más bien que la sangre del rey Harald con la sangre de... que ahora no me sale Astrid, el nombre de la reina, Astrid, ¿no? Astrid, sí. Con la sangre de Astrid, yo creo que ha sido, pues, lo que estábamos muchas veces hablando como el Oars, el legado de los Oars y tal. Yo creo que esto es lo que tiene, lo que Loki podría tener. Es como la clave de ello. No tiene ese cuerpo como hemos estado viendo de milenario de los Oars y tal. Pero yo creo que es como el descendiente, ¿no? A ver, yo creo que tiene que ver, primero, teniendo en cuenta que Harald ya le vimos los cuernos que tenía de, pues eso, de gigante ancestral, y que luego se nos presenta a Astrid como descendiente también de los gigantes antiguos, para mí fue el hecho de juntarlo todo. Ujú. Y si y por otra razón, y por otra parte, si nos damos cuenta de que un tiempo antes de que naciera Loki, nació la serpiente que vemos en Skypiea. Cierto, cierto. Es que es por lo O que se sea, habla también, que este es el exactamente. como es la persona destinada a llevarla, ¿no? La serpiente Skypiea. Podría ser, o sea, es que es curioso en ese aspecto, porque muchas veces decimos, ¿y si Loki realmente tiene tal o cual fruta, no sé qué? ¿Y si no le hace falta una fruta en sí? Eso ya también lo he estado hablando. Eso Cross, es. además, algo creo que en Discord nos mencionaste con tema de estas frutas. Puedes decirlo por aquí, lo podemos charlar Mm. aquí entre toda la comunidad de aquí que estamos del camarote de Roger y así lo podemos ir viendo. Pero yo me estoy subiendo en el barco que Loki no tiene ninguna fruta. Oye, sería un puntazo, la verdad. Estaría Lo que muy me... bien. A ver, Loki es el dios del engaño, lo que siempre hemos conocido. Ujú. Entonces, ¿qué mejor engaño que hacer creer a todo el mundo que él o sea, tiene algún tipo de fruta y Mm, que él se autoproclama Nika? Eso es. Estaría muy bien porque también podría estar captando la atención de mucha gente pensando que todavía esa fruta estaba allí. Claro, no, pero por también lo que dijimos en vídeos e incluso en shorts anteriores, que es posible que Loki estuviese protegiendo todavía a su padre. Correcto. Y lo sigue haciendo, ¿eh? Yo creo que sigue Ujú. protegiendo a su padre. Posiblemente. Sí, mira, por aquí Anunnaki también dice, ¿y si se quitó la vista él mismo para despertar mejor su haki como Fujitora? Yo A creo ver, que no, no sé yo hasta qué porque punto. Quiero aparece decir, tapado ya aquí. En este claro. capítulo ya Oda nos pone cómo está él con los ojos cerrados de bebé y como está notando esos rechazos, aparece en el futuro, bueno, en el futuro, aparece unos años después con los ojos Ujú. tapados. Entonces yo creo que no, yo creo que les taparon los ojos para que dijesen,
O sea, para que se dijera, mira, callaros ya, dejar de decir que es el niño maldito y ala. Y así dejarlo en paz. Claro. Además que si te das cuenta, en precisamente esta viñeta que tienes aquí, Loki lo primero que está destrozando cosas, yo creo que solo para que le hagan caso, como ya dijimos muchas Sí, veces. sí, Que se totalmente. portaba Estos como son se portaba para que le hicieran caso. Pero es llamadas que de luego, atención. claro, y luego está otro que me está mirando, que me está mirando. Claro, o sea, se creen que por mirarla les está maldiciendo y lo dudo muchísimo. Entonces, ahora leo lo de Krungol, que Sí. esto va a estar interesante. Entonces, primero, no creo que él mismo, a ver, un crío puede ser a veces muy bestia, pero no creo que realmente un crío se vaya a sacar ambos ojos. O sea, eso lo puede hacer un adulto cuando ya está hasta las mismísimas narices. Por mucho que realmente, sí, a ver, uno pueda estar harto y un gigante aguante más tiempo y tenga más edad, pero no creo que realmente él se quitase los ojos como tal. Entonces, Ojo, lo de la venta. Anunnaki, perdona, Ah, Jan, es que Anunnaki está diciendo que eso se refiere a Zoro. Lo acaba de vale, poner, vale. ¿vale? Quizás se quitó la vista. Vale, perdona, Anunnaki, es que no me había dado cuenta. Yo muchas veces he pensado que es una técnica que le enseñaron que era como de vida a muerte. Me refiero, esta técnica va a ser un golpe tan explosivo que algo tuyo se tiene que llevar porque vas a dejar como un hueco libre. Y eso es algo como que le demostró Mihawk o algo le dejó ciego. Pues podría ser. O la típica es que te mete una hostia que mueren los dos. Uno Yo, de la hostia y otro de la onda expansiva. Pero es que, entiéndeme lo que quiero decir. Quizás sea, a ver, salvando las distancias en respecto al tema de las comparaciones, como el Final Getsuga Tenso de Bleach. Es decir, que si Ichigo lo utilizaba, perdía todos sus poderes. Pues sí. esto es una técnica tal que si Zoro la utiliza, hacer puñetas. Bueno, que los pierde, ¿no? Y luego lo vuelve a tener, pero... Sí. A ver, sabemos que en Bleach siempre recupera sus poderes Ichigo de una u otra manera, pero Eso bueno, es. eso ya es otra cosa. Pero, Tiene más transformaciones que un Power Ranger. venga, vamos, Pero bueno, vamos, vamos, seguimos. vamos a seguir por aquí. Da mucha pena. Es decir, a mí, por ejemplo, estas escenas te dan mucha pena. Yo creo que también lo mismo que cuando ya hablamos con el tema de Kuma, Sí. cuando salga este Loki de chiquitito en animación y tal, va a ser también muy, muy sentido porque es un bebé, no tiene la atención de su madre, que encima la madre le rechaza, que la madre maldita, desgraciada, por cierto. Pues sí. Y Hombre, es que es la típica. ¿Cómo decirlo? Es la típica prepotente que cree que todo lo va a hacer perfecto y de repente, zasca, le sale eso. O sea, karma. Karma de decir, joder. sí, lo que O es sea, cierto es que le atribuyeron, por lo que estábamos hablando con el tema de las maldiciones, que a raíz del nacimiento de Loki y sobre todo el desenlace que ocurrió con Big Mom, que yo creo que fue Big Mom la causante de todo lo que creo que sí. ocurrió después por el tema de que se empezó a quedar sin comida Elbas, pasando un duro invierno, etcétera. Yo creo que más bien fue causas como lo que podría ser por Big Mom o incluso el propio gobierno tratando de Sí, de cerrar, quitarle a Elbaf. exacto, de dejarlo cerradito. Mm. Es lo que Claro, en más ese pienso. aspecto, claro, si tú te vas al chat, Sí. dice Eduardo, cuidado que no sea una maldición eco de la enemistad de Elbaf con el gobierno mundial. Ujú. Cierto. O Eso sea, es. esa es una muy buena. En cuanto a Cross dice, creo que tiene una fruta Ragnil. Por favor, dale más chicha a eso, que nos mola escucharlo. Y claro, lo de Krungol dice, es como la historia de Sigurd, ojo de serpiente. La profecía nórdica dice que Sigurd nacería con los ojos de la serpiente dragón que mató su padre, en este caso Harald. Es cierto que Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. Noelia. Es cierto que Oda está tomando mucho de la mitología nórdica aquí en esta obra y sí que es cierto que esa historia podría estar muy bien en el sentido de cómo el karma, volvemos a lo mismo, afecta a las decisiones que se toman. Y bueno, en este caso Astrid pues seguramente tendría bastante, pero bastante que ver. Lo que pasa es que lo veo no tanto como una maldición hacia Loki, como digo, sino como una maldición de linaje, un linaje maldito. Y por eso nacer con esos ojos. O sea, para mí es una combinación entre lo que es el linaje de Harald más el de Astrid, lo que ha dado pie a que Loki sea este tipo de gigante. Porque está sacando, vamos, lo mejor de su padre, los tachos, los cuernos, y seguramente esos ojos sean de algún descendiente de Astrid, Es, si es de alguno de los pero gigantes ya, ancestrales. Dime. si esto, vamos a suponer una cosa, si la Red Line famosa, con lo que dijo Harald, supuestamente es la serpiente, ¿vale? Lo del... Otra vez se te ha apagado.
lo del tema de Sigurd. Tú me sigues escuchando, ¿verdad? Vale. Lo que se dice con lo del tema de Sigurd. Si volviese, si esa redline fuese destruida y esa serpiente estuviese, ¿quién podría controlarlo? Yo creo que ahí estaría... yo creo que Loki sería a través de los ojos, que ahí se podría quitar el vendaje y es como un tema de comunicación, o sea que eso sí que me parecería, pero que bastante bien. A ver qué es lo que pasa con Jan, que se le ha cortado ahora mismo y es más, es que hasta se le ha apagado, así que vamos a esperar un momento mientras que Jan otra vez vuelta a conectarse y volvemos otra vez aquí a darle caña. Vamos a esperar un poco. Mira, ahora ya te Aquí estoy tenemos de por nuevo. aquí. Vale. Jan, te me Te escuchaba, lagueas. pero tú a mí no. Jan, te me lagueas. Sí, lo sé, se laguea esta mierda. Ya Pero sabes, yo te escuchaba, pero tú a mí no. tienes que hacer la compra que te dije. Sí, tengo que comprar el puñetero. Sí, lo sé, tengo que comprar el puñetero cable ese. Entonces, Ay, bueno, lo a dicho, lo que bueno, le tú estaba me has diciendo era lo de la escuchado. serpiente, te he Sí. escuchado. Sí. Entonces, yo es que eso sí que me lo puedo creer, joder. Es que este es un miembro de Slytherin, tío. Es que no hay Te más. faltan las parses, El ¿no? Loki, sí, tío. Yo eso sí que me lo creo. Me lo creo que coja, se quita ahí el vendaje y directamente tenga como una conexión mutua. Además, también pensar en una cosa. Desde que le rechazaron, se crió en el inframundo con todas las bestias. Entonces es una persona que también es un Mowgli, ¿sabes? Sí, es Sí, verdad. sí, es así, se ha criado ahí con todas las bestias. Entonces, yo creo que él podría tener algún tipo de control sobre ese tipo de serpiente. Fíjate lo que te digo, imagínate controlar si eso fuese realidad, que estuviese oculta o estuviese petrificada o cualquier cosa. Tú imagínate, rompe la red line y ¿quién controla ese pedazo de bicho? Pues sí, Estaría estaría bastante guay. interesante, ¿eh? Estaría, claro, siempre y cuando sea como dicen, una serpiente real. Porque claro, lo llaman la serpiente de sangre, lo llaman no sé qué, pero estaría guapo que realmente Loki pudiera tener algún tipo de poder que destruyese esa serpiente roja. Exacto, Es decir, esa red line. Y dice Cross, yo ese barco también estoy subido, me gustaría que no tenga y quien la tiene es el Ragnir. eso O es. sea, a mí me gustaría esa idea también, que fuese eso, el Ragnir, que el que sirviera para... A ver, tengamos en cuenta una cosa, Loki pega un martillazo en la base del árbol y arriba es donde se está notando el golpe. Ajá, O sea, vosotros imaginad, por ejemplo, que eso lo pudiera hacer en la red line. Pega un martillazo en la parte de abajo y se va a Mary Joyce, la mitad de Mary Joyce, a hacer puñetas. sí. O sea, Por eso sería un puntazo. hey, Sería un cierto, puntazo. cierto. Y si además tiene una habilidad como para hablar con las bestias, sería la leche ya. Sí. O sea, sería impresionante. Y por aquí, a ver, un momento, dice yo Sí. que de lo de Cross, no lo hemos mencionado, que decía, yo sigo creyendo, igual tendrá solo un ojo con el tema de lo de Zoro, igual le enseñó cómo tener una espada negra, puede ser también. Alguna técnica estoy seguro que le enseñó Mihawk. Eduardo estaba hablando de, yo estoy casi seguro de que sí carga con algún tipo de maldición y no me extrañaría que inclusive Imu pudiese tener algo que ver. Esos ojos son demoníacos. Sí, desde luego. Que Imu tenga algo que ver, fíjate que eso ya no tanto, pero con algún tema de demoníaco y tal, eso sí que te lo podría llegar a comprar, ¿eh? Que lo pudiese tener. Hombre, es raro que no tenga alguna... Por eso te digo, un lunaje maldito o si carga con una maldición, que no sea una maldición que él pueda controlar directamente. Exacto. Mira qué dice Cross, por aquí. Igual para esa serpiente necesita una sangre para despertar. Sí, algún tipo de sangre especial, una combinación de ambas. Entonces, también estaría interesante precisamente eso, la sangre de los gigantes ancestrales y de los gigantes antiguos, como se ha mezclado en Loki. Oye, una cosa. ¿Y Dime. si ocurriese algo con Loki parecido a lo que pasa con Luffy? ¿En qué Me sentido? refiero, cuando Luffy activa el Gear 5, Sí. despierta a seres como, bueno, despierta, hace otra vez sentir a Zunisha, hace sentir, por ejemplo, al robot Los Demet, tambores. Sí. con lo de las tambores de la liberación. Y si en el supuesto caso que Loki tuviese una fruta, ¿vale? Vamos a suponer que tiene una fruta. Ujú. O que O una tiene, voluntad. o que tiene un tipo de voluntad. O un haki tan abrumador que si sale fuera del buff y lo expande, pudiesen sentir ese haki como, por ejemplo, la serpiente de la Red Line. Y que al sentirlo despertase y partiese ella propia la Red Line. Hostia, pues sería un buen punto. Un Que no punto solo fuese muy Luffy buena. el que despertase antiguos
no aliados, sino antiguos personajes que... Criaturas, sí. Exacto. O sea, si realmente es Jormungandr, como se dice muchas veces, y alguien con una fruta antigua la hubiera utilizado para partir el mundo en dos, creando la Red Line, o sea, sería un buen punto que Loki pudiera despertar a ese gigante, entre comillas, esa serpiente gigante. O sea, Con esa voluntad estaría suya. bastante interesante. Siempre hemos hablado que hay que romper la red line, ¿no? Y teníamos esa Eso teoría es. que Baggy podría hacerlo con ese despertar de la fruta o algo. Pero, ¿y si ocurriese algo así con Loki? ¿Y si Loki lo pudiese despertar? Exactamente, que pudiera. Estaría muy interesante, ¿eh? Esa voluntad Por- poder despertar a la serpiente Jormungandr. porque, Buah. una cosa, que si no corregirme, creo que Loki no ha salido del buff. Diría que no ha llegado a salir. Por eso te digo. Pero él quería salir realmente, porque si no le hubiera dicho a Shebek, llévame contigo antes de que le clavas el mondadientes. Podría ser, podría ser. Puede ser. Vamos con el chat que dice. Bueno, presente. Y si también está en parte maldito por ser un D, quién sabe, porque yo le creo que fuese un D, no lo descarto. A Oye, ver, estaría muy interesante que fuese un D, Loki, ¿eh? hostia. ¿Hay una pregunta? Os hago una pregunta aquí también para el chat. ¿Hay algún D que sea gigante? Jaguar D Saul. Vale. Perdón, joder. Qué cagada, tío. Porque pasa no, la había, nada, a no, ver. no la había ni... O sea, es que ni había caído en Saúl. Fíjate lo que te digo. No había pensado en Saúl. Pero recuerda una cosa. Cierto. Saúl decía al conocer a Loki. A conocer a Robin. Yo no soy como esos gigantes de Elbaf. Sí, pero a lo mejor se Él lo refería en decía. el tema de, ¿no? Del No, combate o... decía, soy diferente a esos gigantes de Elbaf. Ujú. Entonces, para mí, aparte de que la construcción de su cuerpo es diferente porque parece un tubo de pasta de dientes aplastado, Sí, o sea, tú lo aprietas hacia abajo y es todo brazos y es nada de patas, es el típico que va al gimnasio y nunca hace pierna. sí. Pues, claro, no me parecía a mí de un gigante proporcionado precisamente. Puede ser, Entonces, puede ¿ves? ser. A Lo ver... que dice Cross, Saúl es medio gigante. Vale, por eso, claro, es que Cross, ¿sabes qué es lo que ha ocurrido? Que yo cada vez que veo a Saúl no me lo imagino como gigante, no sé por qué, es que siempre voy a... me imagino, no sé, no como un Dorribrogui, es que fíjate, me voy incluso al linaje de Harald. Y aquí hablando un momento, también pensando un poquito con el tema de Harald, llevamos todo el capítulo, sí, desde que apareció Sebek, lo único que se habla sobre todo es el tema de Sebek, el hijo, etcétera. Sí, Pero daros cuenta en una imagen y decirme a quién narices se parece. Porque yo creo que también Oda aquí nos lo está casi medio confirmando de verdad que puede que sí que sea hijo suyo. Y daros cuenta, sobre todo en esta imagen que os estoy marcando aquí. Y decirme, por favor... ¿Hijo de Kaido o de quién? Pues que ahí está. Kaido sea hijo de Harald. Hombre, Exacto. es que a mí me da la sensación de que... Esto sí. no es Kaido, esto no es un Kaido. Daros Hombre. cuenta la imagen, es que es clavado. Yo cuando lo vi, Claro. yo creo que dije, yo creo que Oda aquí ya medio nos confirma que efectivamente Kaido es hijo de Harald. Es que... O sea, es hermano que- de Loki. Claro. O Y de que Harrowing. tiene- Sí, además, yo qué sé, ya solo por el tamaño que tiene Kaido, recordemos que en su forma base se da de leches contra Big Mom. Ujú. O sea, es que... Vamos a ver, muy raro, muy raro sería si no fuese padre, bueno, que fuera hijo de Harald. Es que es, ya cuando lo vimos en el primer cuadro es en el que está con los cuernos arrancados, que lo vimos en el palacio y digo, joder, si es que es Kaido sin pelo. Claro, por Y ahí eso. le ves con pelo y dices, es Kaido de joven. Es que, claro, por eso te digo, Jan, que es que yo según vi esta imagen, mira, según vi la imagen dije, yo creo que, a no ser que sea, no sé, un primo lejano, pero Kaido tiene que ser hijo de Harald. Yo creo También que sí. demostraría mucho el por qué tiene esa fuerza, ¿eh? Exactamente. El por qué ni siquiera puede morir. Eso es, eso es. Eso es que que... bien caído con el Sí, título. que es a lo que iba, que no solo el título te está diciendo esa teoría que ahora vamos a mencionar, ¿vale? Que sé que tenéis todo el mundo ganas que nos pongamos de ello, pero hay que hablar un poco y detallar un poco lo que nos ha ido dejando este capítulo Oda. Y es que una de las cosas que yo dije, yo creo que esto es obvio, es que Kaido sea hijo del rey Harald. Sí. O sea, es Que es muy parecido, muy Yo parecido.
A ver, aunque no puedo afirmarlo al 100%, para mí un 90% estoy convencido. Por eso te digo, sí, De claro. cuernos y parecidos. Ahora, que también te digo una cosa. ¿Quién será la madre? ¿Que quién O sea, será la madre de será quién? la madre de Kaido? No lo sé, ya sabes que los Este misterios de las madres aquí en One Piece. ¿Qué pasa, Adrián? Muy buenas. Bienvenido aquí al camarote de Roger. Ya sabes, like y suscripción si no... Esto es. Si, No, Adri sí que está. ¿Sí? Adri creo que sí que se suscribió al final. Vale, sí. Bueno, Pero mira, antes de ya que nada, estamos. ya no, es que no me has dicho nada. No he dado mi discurso famoso y aquí el chat tampoco me lo está recordando. Y ya sabéis cuál es, ¿verdad? Para la gente sobre todo nueva, que si eres nuevo aquí, que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones, que le des un fuerte like y sobre todo, si tienes con quien compartir este contenido, que lo hagas. Fácil y sencillo, el camarote de Roger, el camarote de Roger, si quieres así medio encontrarnos. Lo tienes muy... Cabina al Rogelio. Lo tienes también los links en la descripción y si no, aquí en el mismo directo estaban apareciendo por encima del chat cuáles son nuestros enlaces, así que podéis perfectamente y muy importante para la gente, y eso sí, me dirijo a la gente del chat, que quien no le haya dado un like, no sé cómo llamarlo, no es seguidor del One Piece. Así que venga, a darle un fuerte like aquí al camarote de Roger para que podamos llegar a muchísima más gente y que este contenido siga y siga y siga subiendo. El camarote del rojo, me dicen por aquí, sí, el camarote del rojo. Totalmente. No, no. Del rojo fuego. Si eres socialista, no, por favor, política, no, por favor. Fuera política, no, aquí no hay política, política. fuera Ya política, fuera política. Para eso ya vamos a hacer un canal secundario. Sí, hombre, pues como nos pongamos a hablar de un canal secundario de política, nos Sí, echan de España. desde luego. Bueno, Vamos un momento con el chat porque nos habíamos quedado con el Jaguar de Saul que aquí dice gracias, Eduardo, Edu. Saul tiene algo raro, será una mezcla de gigante con otra raza y dice Cross mitad bucanir. Hostia. A ver, si tenemos en cuenta que los bucanirs parecen tener esa mandíbula extraña porque decían que Shirohige era un bucanir, con esa jeta que tiene Saúl no lo descartaría. Medio que te digo que sí, que era un bucanier. Y además, pues sí, yo también lo no lo descarto. Esa boca que tenía era muy de bucanir. Exacto. Y claro, entonces, lo que dice Eduardo luego, sí, se parece bastante las cosas como son, en el sentido creo que te refieres a Kaido. Dicen uno que Ors tenía cuernos, ¿era de los gigantes legendarios? De los gigantes ancestrales era Anunnaki, efectivamente. Además, una raza antigua, antiguita de gigantes ancestrales. Y es posible también que Loki tenga algo de eso en su sangre. A mí me da la sensación. Exacto. Y dice Cross que el tío de Yamato sea Loki me tiene bailando la Macarena. Y a mí. O sea, es que sería un puntazo, pero puntazo. Dice, el cómo se lanza el vacío literalmente caído. Totalmente. Totalmente. O sea, son referencias. Es que son referencias de tal palo tal astilla. Eso es. O sea... Yo me la doy. O igual por lo menos es un Oni ancestral o algo así. Claro, efectivamente. Aquí tenemos una mezcla de sangres bastante interesantes. Porque... Telita. Eso es. Telita en el sentido de decir, por un lado, es que es un gigante ancestral, lo tenemos aquí con Harald. Y luego la otra que viene descendiente de gigantes antiguos que dices, tiene que haber nacido ahí una especie como de sangre antigua. Seguro. O sea, es como, ¿cómo decirte? Como si en el mundo real naces cero negativo, que es el tipo de sangre universal, pues esto es igual de raro. O más raro incluso. O sea, hay otro tipo de sangre que supuestamente es que ni siquiera un cero negativo te puede donar, que tienes que tener sangre para ti mismo en bolsas. Pero bueno, entendedme lo que quiero decir. Un tipo de sangre extraña, una digamos, mezcla rara. Déjame un segundo, antes de nada. Ahora seguimos con el chat. Anunnaki dice que no deja entrar en su Discord. Luego lo actualizo, ¿vale? Si no, envíanos un mensaje. Tenemos Instagram o tenemos TikTok y te puedo pasar ya mismo el enlace por ahí. Así además, que si... Anunnaki, me debes aquello que me dijiste que ibas a enviarme. Ponte si nos estás siguiendo por Instagram, escríbeme y ahora mismo te paso yo el enlace del Discord y luego lo vuelvo a añadir. Sí, es que el Discord como que temporalmente parece que los links como que se agotan y no sé qué historias. Así que pásamelo y te paso el link del Discord, ¿vale? Para que te unas a nosotros. Seguimos.
Venga, vamos al lío. No, seguimos con el tema del chat. Porque, por ejemplo, Cross, muchas gracias porque está diciendo, somos 11 personas, solo 7 likes. Eso, Así venga. que venga, gente que no cuesta nada ese like. Así que venga, Ahí. eso es, a subir aquí al like. Aquí hay gente que no está dando el like, así que vamos, darle un like y además os hacéis ahí una lista personalizada en YouTube que ponéis el camarote de Roger y ahí nos podéis tener. Así que venga, darle ese like, eso es súper importante. Y si hay alguien Eso es. nuevo por aquí, ya sabéis, suscribiros al canal, que es súper importante. Y vamos a llegar, que estamos cerca de los 1000. Y tenemos muchas ganas. Tenemos muchísimas ganas de llegar a los 1000. Ujú. Y me parecen bueno. pocos, pero bueno, Recuerda que son si pasos. llegamos a 1000 en YouTube, tengo que hacer un directo entero con la voz de Chopper. Yo no te lo voy a aguantar. Yo ya digo que Zema se pira. Yo no la aguanto entero haciendo esa voz de Chopper. Vosotros imaginad un chat, todo un directo entero con esta voz, que es la voz que se le pone a Chopper en Creo que España. ese día perdemos los seguidores, Jan. Me parece a mí que sí, ya se pone 999 solo para que no lo haga. Por eso te digo, venga, vamos a continuar todavía aquí Seguimos. leyendo el chat, como está diciendo. Saúl parece un animal con esa melena, también. Y que Big Sí. Mom ha tenido algo con Kaido también está en el aire. Lo mismo Yamato viene de ahí. A ver, Big Mom. Hostia. Yo A es ver, que yo sí lo veo, que Big Mom y Kaido en algún momento hayan tenido una A ver, intimidad. que hayan tenido algo. Yo creo que Big Mom veía a Kaido más como su hijo que otra cosa. Además, creo que Big Mom, a la hora de juntar a su familia extraña, lo que hacía era buscar especímenes, digámoslo, puros, entre comillas, para chiscar con ellos. Es decir, yo creo que se juntaba con un tontata puro, de esa raza pura, para luego mezclar todas las razas con ella y ser ella la madre de todas las razas. Sin embargo, Kaido ya de por sí, para mí era un mestizo. Entonces yo creo que a Big Mom no le valdría. O sea, no sería un objetivo viable. Y del vacío también saltó el de Skypiea y sobrevivió. El que tenía el pelo como la medusa. ¿Cuál dices tú, Adrián? Es que. Adrián, el que tenía el pelo como la medusa, pero espera. No, dice Adrián, pero del vacío también saltó el de Skypiea y sobrevivió. ¡Ah! Gedatsu. Ujú. Vale. Que por cierto, ahora que dices de Gedatsu, tenemos que subir en algún momento a TikTok e Instagram la historia de Gedatsu. Porque cuando Cierto. aterrizan a Alabasta, se ven ahí cositas curiosas. Cierto. Pero sí es verdad que Gedatsu al final consiguió sobrevivir desde Skypiea. Mira, Cierto. buen punto. Aunque Bueno. bueno, siendo Gedatsu, yo creo que. Uf. Yo creo que Kaido intentó tirarse, pero al mar, desde el vacío. Pero sí es cierto, Al lo de mar, Gedatsu, desde no, mira, no había caído. Que Vamos, también. vamos a seguir por aquí. Sí. ¿Por dónde estabas, Jan? Que yo me he Hoy perdido, vale. relacionar ya ese tema de los gigantes con la Gara y la, vamos ahora después a ello. Eso Y es. Cross, a ver, dice, una persona con un min, zoología sería, no sé si zoología, pero zoofilia quizá un poquito. Sí. Por no decirlo bien, me Mm, imagino un Bocanier y un Min. Lo digo por lo de Eduardo la melena. Sí, Madre claro. mía. A ver, que si te gusta un furro, pues adelante, pero Lo que dice Eduardo también dice, lo de Big Mom es muy turbio, sí, desde luego. demasiado. O sea, yo, honestamente, yo creo que Big Mom solo chiscaba con aquellos con los que eran puros de esa raza. O sea, no le iban los mestizos. Ojo, Sí. cuidado. Aunque era promiscua de cojones, pero bueno, eso ya es otra cosa. Seguimos con el capítulo. porque Vamos, si no- vamos aquí que, ¿ves? Es lo que estábamos hablando antes del tema de lo de los ojos. La Sí. reina, arriba, también estaba mencionando que había que quitarle esos ojos. Pero se los taparon. No aparece nada de Exactamente. que le hacen alguna guillotina ni nada, ¿sabes? Además, Ujú. una cosa que también, de lo que mencionamos ya en el capítulo anterior que te dije, Harald seguramente estuviese como medio defendiendo a su hijo y así sucedió. Mientras Harald estuvo navegando por los mares de One Piece, no pudo ver a su hijo, pero mira nada más llegar, después de que estuviese diciendo Astrid que todos estos desastres venían por el tema de la maldición de Loki, él lo que hace es, según recibe a Lo Loki, coge, lo coge, recibe, tal, lo coge, sí, hijo sí. mío, y además él aparece muy raro como esto que es. Claro, está acostumbrado a no recibir ningún tipo de cariño, y él, Ujú. además, Harald como dice, oye, ¿qué pasa aquí? Claro, como no ha estado, no ha Exacto. visto lo que le ha ocurrido a su Otro hijo. O padre sea, ejemplar, que... también te digo. Lo curioso y una cosa que a mí me dio bastante rabia es que, no sé si os ahí, un poco más arriba, cuando se ve que está Loki y se está burlando de él, el otro, cuando le han tapado los ojos, que dices, pero qué hijo de la grandísima...
A ver Ya, a dónde ver, era. sube un poco, a ver. Vamos a Es que hay un probarlo. punto en el que está Loki tan normal, o sea, y A luego ver se si. están riendo de él cuando le tapan los ojos, que dices, pero la madre Dame que un te parió segundo. Sí, tú. voy a subir un No, momento a verlo. no, es más abajo Es entonces. más abajo, ¿no? Vale. Sí, Vale, sí. Es o que sea además que aquí ha dado historia por contar. sí, Oda, sí, yo sí, creo sí. que en el descanso semanal ha sido directamente para meterse a esto, para hacer Ujú. el capítulo de lleno. O sea que lo Total necesitaba y absolutamente. para dar este capítulo. Mm. Además, Vale, lo que me. era el hombre este que se Ahí, encargaba de Astrid. ese, que dices, la madre que te parió, cabrón. O sea, encima el pobre niño. Además que me encanta cuando dice Loki con meses de edad ya había renunciado al amor. Dices, uff. O sea, es duro porque, y es lo que dice Cross, es una escena dura cuando está Hara con Loki porque le está tomando en brazos y el niño está como, bueno, pues vale. O sea, creo que no hay nada peor, tú que eres padre, que un niño renuncie al amor de su padre. Que sea capaz de hacerlo. Que dices, Claro, madre pero del todo ha amor sido por la sí, por por la culpa de otra Astrid pedazo de asquerosa. que lo único que hizo fue pues precisamente esto, joderle. No hay más, ya. Exacto, La han jodido de exactamente. siempre, entonces es normal. Y luego, sobre todo, otra cosa que es muy importante a destacar también es la madre de Harrudin, que ahora no me Sí, sale el nombre, cómo siempre ha tratado de unificar a ambos hermanos. O sea, siempre ha estado exacto. pendiente de ellos para que estén juntos. Ujú, Es algo eso también es. muy importante, ¿eh? Lo cual dices, oye, mira, es la diferencia siempre que hay entre esa persona que cree que lo merece todo, como era Astrid, a una persona que está acostumbrada a pelear por lo que necesita, o ganarse las cosas. No creer que las merece sin más. Me encanta la diferencia entre esas madres. Vale. O sea, es- Y vamos a empezar un poco con las chichas. Mm. Con esto, hace, Lo de la cincu- Galila. hace 56 años, Elbaf, casa de Ujú. Harul, ¿estuviste en el lugar del incidente del Levely, Harald? Sí. Sí, le rogué a un Hostia. rey amigo que me dejara infiltrarme como soldado, pero al final no escucharon mis súplicas. Si no hubiera estallado ese caso de asesinato, tal vez me Ujú. habrían arrestado. Hace 56 años, ¿quién fue asesinado? Esa es la pregunta. En el Levely. En el Levery. O sea, hace 56 años, igual que sucedió con Cobra. Ujú, eso O es. sea, es algo que me raya bastante. Eso es. ¿Un Gyojin? No creo. No era. No, porque la madre de Shirahoshi no fue en ese momento. No, fue mucho después. Que recuerden que, a Y ver el luego el chat, tema del. que empieza el chat, ¿qué es lo que puede, qué ha podido Eso ser es. esto? Y ¿Quién aquí creéis vamos con vosotros esto. que fue la persona que fue asesinada en el Levery hace 56 años? Y ahora Id vamos a dejando entrar. vuestras teorías. M- Porque mola la idea. Mientras tanto, vamos con esto. Eso Lo sí, de la solo Galila. te hubieran arrestado, eres muy imprudente. Oye, ¿has oído hablar de Galela? Dice, carpinteros gigantes guerreros. O sea, mm, ¿qué? Claro, a ver, hemos visto, lo vimos en la Galila, cuando lo vimos en Water 7, que eran unas grúas y unos andamiajes gigantescos. Pero pensábamos que era solamente pues, porque eran grandes y porque hacían barcos grandes. Pero de repente que te suelten esto aquí. O sea, yo me quedé con el culo torcido. Digo, pero vamos a ver, ¿a qué viene esto de la Galila aquí? Muy O sea, ¿qué sencillo, tiene que Jan. ver Water 7 con esto? No es que tenga nada que ver con esto, es que también te están diciendo una cosa. Y es algo que estamos hablando durante capítulos. Si Loki realmente termina siendo una cama, ¿Mm? ellos construyen carpinteros gigantes guerreros que hacen grandes barcos. ¿Quién te dice Hombre. a ti que no pueda tener planos y cosas así, Frankie, ahora mismo, donde con Vegapunk, para construir o reforzar el Sunny? O A ver, hacer otro barco evidentemente. adicional. A ver, yo creo que si algo se hace del Sunny, va a ser el mismo Sunny hacerlo más grande. Exacto. ¿Vale? O ya empezar a dar los primeros pasos para construir Plutón. Ujú. O sea, porque recordemos que los planos de Plutón, que eran lo que querían desde el primer momento en Water 7, los del CP9, los tenía ya Frankie, bueno, aparte metidos en el taparrabos, los tenía en la cabeza, porque los había memorizado. Entonces, si tenemos en cuenta la tecnología de los gigantes, que seguramente, o la construcción de los gigantes con la Galaila, que seguramente puedan hacerlo, tengan los medios para ello y le den madera de Adán, porque estoy segurísimo Lo de está que para pidiendo. construir Plutón, claro, ya están queriendo cogerla, seguramente para construir un barco mucho más grande y mejor. Es que me juego lo que tú quieras. Entonces, Claro. Te lo están. Es que vamos a ver. Te marcan esto en este capítulo.
daros cuenta, estamos también con Frankie también dentro de ahora mismo lo que está sucediendo en Edgehead. Ya te está empezando Oda a ir metiendo algunas indirectas por aquí. Exactamente. De alguna construcción que va a salir. Algunos Claro. planos. Y aquí estaban el grupo de los carpinteros gigantes y van a tener esto. ¿Por qué no puede suceder algo así con Frankie? Frankie ya sabemos que es el mejor carpintero del mundo. Ujú. Entonces, O lo va a ser. si Frankie obtiene todo eso, él podría perfectamente comenzar a crear lo del tema de Plutón o algo Ujú. que necesitaría y que, por ejemplo, estos carpinteros pudiesen dárselo. O sea, ojito con lo que dicen, ¿eh? Ujú. Exactamente. O sea, además que ya empecemos a hablar de esas construcciones gigantes y para gigantes y para gigantes. Ojo, es lo que a mí me llama la atención. Eso O es. sea, ¿y por qué crear esa compañía y por qué llevarla fuera? O sea, se decía que hay una cosa que me llama la atención. Hablaba de gigantes guerreros constructores, pero es que además se decía que los gigantes no salían mucho de Elbaf. O sea, entonces, ¿son realmente gigantes de Elbaf o realmente hay otros gigantes que no sean como tal de Elbaf? Como Hombre, hay decía, por gigantes. ejemplo, Saul. Claro, hay gigantes que están por fuera del buff. Entonces sí Además, me lo creo. 100 guerreros que además incluían gigantes ancestrales. Eso es. Y fueron capturados. O sea, es una Eso cosa es. que a mí me raya muchísimo. Eso es. Y que seguramente, que es lo que dice Harald, Eso que, es. que tenga que ver con el gobierno mundial, lo dudo muchísimo. Por una Eso simple es. razón. El gobierno mundial busca anexionarse Elbaf. Y además busca siempre tener gigantes a su poder. Entonces no creo que realmente esos gigantes fueran capturados por el gobierno mundial. Yo creo que sí, Jan. Yo creo que sí. No, espera. No creo que, que fuesen capturados y utilizados. Pero eso no quiere decir que no hayan podido transmitir esos conocimientos a otras personas, a los de la Galeila de ahora mismo de Water 7. Y digo que no fueron capturados porque solo hemos visto realmente como gigantes que utilicen a Oimo y Kashi. No hemos visto otros gigantes, aparte de en películas, que eso ya no tiene nada que ver, al servicio del gobierno mundial como tal. Pero era lo que querían. Así para quitarles el transporte, para dejarles que no saliesen al mar. Claro, si los tienen ahí encerrados, Jan, cuanto que mejor. Hmm. ¿Sabes? Claro, pero a ver, Claro. los tienen encerrados, pero tampoco se ve que haya tecnología de gigantes que use el gobierno mundial. De Es lo que momento, me raya. porque es que no la han sacado, no la han sacado. Tú imagínate que llegas al gobierno mundial, como hicieron el arco iris este famoso, el puente, ¿sabes? Porque el Pine Pinter, este famoso que hemos tenido también. Es que vamos a parar a pensar, la tecnología de Elbaf es una tecnología que está, que no la tienen en el resto del mundo. Si todos esos conocimientos los pudiese adquirir la Marina, podrían tener grandes avances. ¿Y quién te dice a ti que esto no le pudiera pasar también para el tema de los barcos? ¿Y si pudiesen diseñar barcos enormes para cargar un montón de tripulación? Claro, a ver, claro. es cierto que la tecnología que tiene la Marina, como por ejemplo el recubrimiento de Kairosek en los barcos, fue obra de Vegapunk. Pero claro, la tecnología de los gigantes es más antigua, incluso digamos que es mágica. Entonces, también podría ser una razón por la que no quieren que los gigantes salgan fuera o no establezcan vínculos con otros y se quede la tecnología para ellos. Primero empezarían con la exclusión y luego con, digamos, el anexarse Elbaf. Es que fíjate una cosa, Jan, es que esta conversación que se ha mantenido entre Harul y Harald también es muy importante, ¿eh? Porque estamos hablando de lo del arresto, bueno, de una persona que ha muerto hace 56 años en el Levely, ¿vale? No se sabe de momento, o creemos que no se sabe quién. Luego también le está preguntando por el tema del Galeila. También dice, no creo que... luego, también le está contando la historia de todos ellos. Pero es que otra cosa más con el tema del gobierno mundial, ¿sabes? Le está contando lo de que no hay duda que en el pasado existió un gran enemigo. Pero en esa parte de la historia fue hundida. Fue hundida. Ya aquí nos vuelven a dejar lo del tema de Edgehead. Fue hundida un día a las profundidades del mar. En resumen, la razón por la que tu sinceridad no llega puede que no tenga nada que ver contigo. Y el otro pone rencores del pasado.
Escuché por ahí un rumor que un ejército de gigantes fue congelado en algún lugar. Recuerda que pertenecemos a un clan que ha causado daño al mundo. A ver. Es que, claro, Es que acaba de congelado. dar... No, pero si, vamos a ver, si vas al... Es que estoy viendo de refilón el chat y es que ya lo ha Que- dicho Matías Franco. Que hay que ir, hay que ir Por al chat cierto, ya. Que por cierto, muy buenas, Matías. Bienvenido aquí al camarote, porque no me suena tu nombre. No sé si eres nuevo por aquí, pero si eres nuevo, ya sabes. Aquí Bienvenido. estamos. Efectivamente. Pero mira, es lo que te digo, es que lo he visto de refilón y creo que tenemos que echar un poquito para atrás, ¿vale? Entonces, vamos con el chat, ¿vale? Vamos con el chat directamente, exacto. Que nos hemos quedado. Nos quedamos lo de Encross, que dice, por cierto, tengo una duda, ¿ya no estaría M? No. Emmet ya ha cumplido con lo suyo y el nudo ese lo desactivó del todo, Exacto. por desgracia. ¿Por Edua- qué le irían a arrestar a Eduardo? ¿Te refieres a Harald? Como ya hemos hablado, seguramente por rencillas del pasado y también porque siendo Harald quien era en Elbaf, si lo arrestan es mucho más fácil que por su liberación pudiera anexionarse Elbaf tal como Exacto. querían. Y dice, ¿cuál es el icono de Galailá? Que sea un barco vikingo, ¡guau! ¡Qué bien helado! Pues sí. O sea, es que el cabrón de Oda tiene esas capacidades para poder hacer esas cosas, es la leche. Cierto. Luego, ganó una aquí. Gigantes que construyeron antiguas civilizaciones, se revolucionaron contra especies. Oda sabe cositas. Antiguos sumerios, Nephilims, sí, pero ojo, los Nephilim realmente hablarían de esa unión entre ángeles caídos y humanos, lo cual me parecería de puta madre que estuviera ahí, que hubiera un, digamos, híbrido entre Lunarian y humano. Me molaría Ujú. muchísimo, la verdad. Muy O sea, interesante. sería un eso, buen ¿eh? punto. La verdad es que creo que los Lunarian se creerían demasiado como para unirse con humanos. Ojo. Dice Cross, de ahí ahora tengo teoría que dije que si el Ragni podría ser un arma ancestral y con eso más algo de sangre se podría despertar o dar un golpe. Hay una cosa que he pensado yo que podría suceder, ojo, y sería que el Ragnir pudiera servir como una especie de volante, por así decirlo, para poder manejar el arma ancestral en cuestión. Eso es. O sea, es una cosa que a mí me llamaría la atención bastante. Es decir, de eso que clavas el martillo y puedes dirigirlo rollo joystick. O como si fuera el timón de un barco. Estaría chulo. Muy interesante. de ver. Además que solo Loki podría hacerlo, lo Eso cual, es. mira, mirando ahí la sangre. Dice Cross que lo crearon el Ragnir esos gigantes, me lo creo, además, y que fuera incluso imbuido por un arma ancestral, por una fruta, podría ser también. No, yo creo que gigantes carpinteros construyeron Plutón y Arca gigante, y por eso les pasó lo que les pasó con el gobierno mundial. Pero algo tuvieron que hacer los gigantes carpinteros que no les debió gustar al gobierno mundial. Todo lo que sea tecnología, todo lo que sean conocimientos, ya sabemos que al gobierno mundial eso no le gusta, ya que el gobierno mundial siempre se va a basar en que la gente no conozca la verdad para poder ser dominada. Entonces, claro, si se pasaron de listos, ahí ya lo tuvo el gobierno mundial a huevo para ellos. Eso Y es. ahora, Matías. decía Matías, los gigantes congelados en Punjazar, correcto, hay gigantes congelados en Punjazar y lo vimos, bueno, se vio en una imagen y se vio en el anime. Ujú. Entonces, dice, es muy posible, ahí tiene razón Matías, que esos gigantes congelados de Punjazar le fueran dados en ese momento a Vegapunk y que tratase de descubrir sus secretos, pero luego, claro, como salió lo que salió, y aparte, ahora que has dicho eso de Punjazar, me estoy acordando de que había unos gigantes francotiradores en Punjazar, ¿verdad? Y de ellos no nos dijeron gran cosa. Ujú. O sea, Cierto. ¿cómo se llama? Los Cool Wolf o Cool Brothers o algo así eran. ¿Cómo se...? Comentádmelo, por favor, porque me acuerdo que era una especie como de yetis o algo así, de yetis gigantes que disparaban con rifles o algo así, ¿verdad? Y además, Es que no me acuerdo, y además fijaros, no nos contaron apenas nada de fijaros ello. un detalle que me pareció escuchar, que Punjazar, justamente cuando salieron los capítulos de Punjazar, han cumplido 13 años ahora mismo. También cuando Venga, saca hombre. este capítulo Oda. Ya me lo creo todo de Oda, ¿qué quieres que te diga? O sea Es que que de Oda ya me lo creo todo. puede ser. Ah, sí, también. claro. Dice, ¿y si esos gigantes están petrificados y ellos son la Grand Line tipo Shingeki no Kyojin? A ver, acabas de hacer... Si alguien no ha visto Shingeki no Kyojin, acabas de hacer un spoiler interesante, Anunnaki, ojo. Bueno, Pero da vamos, igual, tampoco. han tenido tiempo 2 horas para ver Shingeki de sobra, más que de sobra. Y si así no, que lo vean.
Eso es. Hemos comentado antes el tema de que si no son los gigantes, que sea la serpiente gigante, que también estaría muy guay. Y con los Que ojos también de sería Loki, un buen además, que punto. la pudiese controlar. Eso es. La tecnología de gigantes viene desde muy atrás en el tiempo. Nos ha jodido. Eso es. Si nos damos cuenta una cosa, cuando vemos el laboratorio este que encuentra a Elba, en Elba Frankie, y que están ya Lilith y Bonnie ahí, ¿cuánto tiempo dice que tiene? ¿3000 años? Ujú. O sea, o más incluso. O sea, Oye, una telita. cosa, hablando del tema del tiempo, ¿vale? No quiero spoilers, ¿vale? Porque no la he terminado, sí, y os va a parecer muy extraño porque yo esa serie no la había terminado. Pero ¿a ti no te suena mucho esta isla de Elbaf, lo que estamos hablando del espacio-tiempo, que es totalmente diferente? ¿A ti no te suena también referencias a una serie muy famosa que hubo? ¿Cuál? Perdidos. Ah, a ver, Fuera spoilers. no hay mayor fan de Perdidos que yo, Pues que ahí lo me he tienes. perdido todos sus capítulos. No he visto ninguno. Ninguno. No lo he Hostias. visto. ¿Y sabes por qué no lo he visto? Porque vi el primer capítulo de Arrow y Sí, en el primer capítulo de Arrow te dicen el final de Perdidos. vale, A tomar por culo. vale. Bien. Entonces ya te digo, no hay mayor fan que yo de Vale, Perdidos. pues para la gente que la haya visto, sin spoilear, sí. por favor, porque yo no la he terminado, ¿vale? La voy a terminar, es que la estoy viendo, por eso te digo, y me suena mucho el espacio-tiempo, una isla, casualmente también, como en el BAF. Volviendo otra vez a lo que estábamos aquí, era un poco de desliz de esto que estábamos hablando ahora del tema vale. del BAF. Vale, Dice Cross. seguíamos leyendo. Sí, me refiero al del Reverie, si no sería Emmet. Sí. O sea, yo estoy seguro de que hace 200 años el robot que trató de escalar la Red Line fue Emmet. Ujú, O sea, eso me lo creo. sí. Pero es que Dice eso lo que- pasó hace 200 años, Claro. con un nuevo Y hace- Nika. Es que... Eso es. Es que hablamos de que hace 200 años, con ese Nika del segundo periodo, fue cuando Emmet trató de escalar la Red Line para llegar a Mary Joyce y salvar de esa ejecución a ese Nika que nació en ese momento. Exacto. El de aquella época. Exacto. Entonces yo creo que sí. Que ahí sí que es cierto que en el level y ese aquel fue Emmet. Pero fue hace 200 años. Hace 56 no fue ese asesinato el que sucedió. Ojo. Si te refieres a eso. Ujú. ¿Vale? Dice, el Galilea pudo haber construido el Noah o el Plutón que está escondido en Guano. A ver, creo que el Plutón de Guano no lo llegaron a construir los de la Galilea, pero el Noah no te lo descarto. Porque un arca capaz de albergar a tanta gente no me extrañaría, ni me parecería raro. Además, teniendo en cuenta que alguien como Yarul, que tiene más de 800 años, conozca a los de la Galilea, me creo que el Noah fuese realmente una construcción de los gigantes Seguramente. antiguos para poder... Puede ser. Además, tengamos en cuenta una cosa, es que cuanto más antiguo, más poderoso, entre comillas. Eso es. Y una construcción como el Noah me parecería una, digamos, una burrada que podría construirse en el pasado muy fácilmente. Vale, pues aquí también estáis diciendo, fíjate de lo que estábamos hablando, de por qué el gobierno mundial podría capturar a los carpinteros Ujú. de Galeila. ¿Por qué? Eso es. Que es una cosa que nos han dicho en Edged y que es algo que aquí justamente también en el manga te lo están diciendo al lado en la conversación que tiene Harald con Harul. Que el mundo fue hundido. Ujú, eso ¿Qué es es. lo que ocurre? Que si estos grandes carpinteros pueden hacer precisamente este tipo de barcos, podrían salvar al mundo si fuesen, o sea, intentasen inundar al mundo entero. Ujú. También les interesa que estuviesen Claro. capturados para así no poder crear este tipo de barcos. Y para que nadie se salvase de aquellos a los que Ahí lo ellos no tienes. quisieran salvar. Ahí lo Ujú. tienes. Entonces, Buenísima. puede que sea también por eso. Para que así, si quisieran volver otra vez a inundar el mundo, no pudiesen sobrevivir. Totalmente. Seguimos con el tema chat. Por cierto, antes de nada, estoy viendo por aquí también a gente nueva. Bienvenidos al canal. O sea, antes de nada, muy buenas. Ahora os vamos a ir leyendo. Una cosa que si no lo habéis hecho, que eso es, por aquí Matías Ahí, se ha eso suscrito, es. era lo que iba a decir. De esas las que molan. Perfecto, muchísimas gracias por la suscripción, Matías. Para el resto, si hay gente nueva por aquí al canal y no se ha suscrito, pues venga, que le dé Pues una buena estáis tardando. suscripción y sobre todo, muy importante también, que le deis un fuerte like y que activéis esa campanita de notificaciones para no perderos
contenido del Camarote de Roger. Los links en la descripción tenéis también para llegar a nuestras redes. Tenemos también un canal en Discord y que nos podéis seguir por todo ese tipo de redes. Eso es muy importante. Muchas gracias por el like, que estoy viendo ahí cómo está funcionando ese like. Cómo mola Lo esto. mismo digo, aparte de Krungol, si alguien nos quiere subir en redes ahora mismo de que estamos aquí Eso en un es. directo, lo podéis hacer perfectamente. Ya sabéis, domingos a las 6:30, reacciones, directos y luego no solo esto. Sí, cuando hay parones semanales tratamos de hacer también unos charlandos que hablamos de otro tipo de contenidos y también podéis perfectamente uniros a nosotros y pues seguir como esto, seguir conversando. Vamos de Exactamente. nuevo otra vez con el chat. Y venga, Dice Jan, por ahí. Eduardo, Caesar Clone se gastó el dinero que le dieron en malos hábitos. Desde luego. Locos y putas. En fin. Sí, es cierto. Ah, mira, y dice, ¿ves? Los Yeti Cool Brothers. Casi he dicho el nombre, pero no me acordaba. O sea, los gigantes estos francotiradores de Punjazar. O sea, que Ajá. mira, correcto. Dice, el Arca Noah fue construido 100% por estos gigantes. Sí. O sea, es que me lo creo. Yo también. Me lo creo. A ver, dice Krungol, he tenido que ausentar un momento y os he dejado view, pero nada, ya estoy de vuelta. Nada, Krungol, A ver, tranquilo, ¿sabes vamos. Krungol, sabes que nosotros nos enrollamos todo lo máximo posible. Entonces, luego si echas para atrás un poquito vas a ver que lo que hemos hablado... A ver, hay cosas bastante interesantes, ojo. Sí, sí. Así que échale luego un ojito. Por aquí Bona tenemos. Yarela, bienvenida. O bienvenido. Eso es. O sea, Barba Negra no quería fruta bajo Hancock. Vale. Barba Negra le encanta robar frutas que puedan considerarse, digamos, de infiltración. Entonces, sí, aparte yo creo que la fruta de Boa Hancock, a nada que tengas, ¿cómo decirlo?, un cierto sentimiento va a funcionar. Entonces, Exacto. sí, yo creo que la quería y además la quiere por alguna razón en particular que tiene que ser o infiltración o algún, ¿cómo decirlo?, alguna intención oculta. Porque sabemos que Barba Negra barra Kurohige barra Teach es un tío muy estratega, sabe dónde meterse y sí, si quería la fruta de Boa Hancock, alguna cosa tiene que tener ahí, en algún sitio o de alguna manera quiere utilizarla de una forma que ni imaginamos siquiera. Eso es. Ni imaginamos. Porque nosotros estamos diciendo, por ejemplo, lo de Katarina Devon tocando a Saturn, ¿vale? Muchas veces decimos, no, es para enfrentarse en Mary Joyce, que no sé qué. O sea, ojo, cuidado, porque puede que ni siquiera sea para algo que nosotros llegamos a imaginar. Exacto. Entonces, ¿que quería la fruta de Bob Hancock? Por supuesto que la quiere. ¿Para qué la vaya a utilizar? Es que no podemos ni imaginarlo todavía. Ojito. Eso es. Seguimos. Vosotros que dice Eduardo, ¿vosotros creéis que aparecerá el Road Poneglyph de Elbaf en este arco? ¿El Road Poneglyph te refieres al cuarto que falta? Es que yo creo que no está en Guano. ¿Vale? Esto lo hemos dicho muchas veces, que el cuarto Road Poneglyph, lo decimos, lo tiene Dragon. Porque él es el hombre marcado por las llamas. Eso es. Que aparezca algún Poneglyph de historia y que lo lea Robin, eso me encantaría, la verdad. Y que abriese la boca de una vez. Que Robin abra la boca de una vez y empiece a soltar todo lo que sabe, porque es la que más sabe y la que más calla. Exacto. La desgracia. A ver si es verdad. Félix dice, pues el gobierno no quiere que los gigantes se hagan porque ellos prácticamente vivieron el siglo vacío. O sea, sus padres y abuelos les contaron todo de primera persona. Correcto. O sea, muy buena esa, Félix, en el sentido de que el conocimiento es lo que más teme el gobierno mundial. Y Exacto. es precisamente, yo creo, por lo que no quieren que salgan de ahí. Exacto. Y si salen, que sean controladitos. Y con la boquita cerradita. O sea, a mí me da la sensación de que eso es algo muy del gobierno. Que los gigantes, si salen, sean aquellos que no conozcan la historia antigua. También de ahí que estén quemando toda la biblioteca de Jara y demás. Porque es mucho más sencillo ocultar la historia cuando se destruye. O sea, ni tan mal. Eso Me es. parece buenísima esa. De que no quieran que salgan precisamente por conocer el siglo vacío. Eduardo. El Arca Noah era de los Lunarians. No, el Noah no era de los Lunarians. Era de los Gyojin. Es la que estaba abajo, que casi se carga Luffy al cargarse a Jody Jones. Eso es. O sea, ese es el Arca Noah. Dice, No, porque tío, yo creo que se está liando con el arca de arriba. Con el arca Maxim de Enel. De Enel, eso. Sí. Eso No, es. no, el Noah era la de abajo, la que luego supuestamente serviría para subir a los Gyojin para arriba. Eso Dice, es. Oda tiene que hilar tantas Ya cosas, te no sé digo. cómo lo va a hacer. A ver, es Oda. O sea, Oda de repente te saca con 2 paneles, te hila lo que sucedió hace 4000 capítulos y el cabrón es que lo consigue y lo hace bien, tío. Exacto. O sea, es acojonante. Es un fuera de serie, siempre sí. lo hemos dicho. Vale, Cross. Decía, Frank lo tiene todo en su cabeza. Si lo construye en el barco Sony ahora,
Sunny ahora y Loki sí entra. Claro, es lo que estábamos diciendo. O sea, es que nadie te dice a ti que puedan reforzar perfectamente el Sunny ahora que están en Elbaf y Eso puede es. aprovechar más la madera del árbol de Adam, ¿eh? O sea Por que- cierto, Cross, sí. te va el corrector de puta madre, ¿eh? Sí. Es cojonudo. Que por cierto, dice que con perdón que se retira, un placer, que vaya bien. Muchas gracias, Cross, Muchas gracias, por haber Cross. estado hoy aquí apoyando este directo, que se agradece Ya sabes, bastante. luego después, en diferido, nos puedes escuchar lo que queda. Exacto, exacto. Y además te vas a perder, yo creo que una de las mejores partes que sé que todo el mundo tiene ganas y vamos a ir ya de lleno con ella. Sí, Pero antes de mira, nada, dice dice... Eduardo, ¿quién creéis que le pidió eso a los gigantes? Me refiero a que construyesen el arca. Yo lo tengo casi claro. A ver, si te refieres a los Gyojin que construían el arca, sí. Yo creo que sí que se los pidieron a los gigantes cuando aún había buen rollito entre los Gyojin y el resto de la gente. Exacto. Ten en cuenta que además fue por iniciativa de Joy Boy y se cree que Joy Boy originalmente era un gigante. Eso es. Entonces, ahí podría haber un punto interesante. Sí, sí, mira lo que dice Krungol. ¿Pensáis que en él volverá? Yo pienso que sí, Sí. porque nos dejó sin contar de qué civilización viene, en la cual destruyó. Sí, eso se tiene que saber. La Tierra, los Virkan nos tiene que contar su pasado y Enel tiene que volver sabiendo que lo que se cargó, su cultura Virka, tiene mucho que ver con la Tierra. Porque recordemos que todo lo que descubrió en la Luna tiene mucho que ver con el Barth y con los Virkan. Además, en él yo creo que podría ser una pieza importante de todo lo que estuvo aprendiendo allí arriba en la luna. Exactamente. O sea Y que que de Enel... Y que puede haber revancha entre Luffy y Enel, pues también. Nah. Yo creo que por mucho que en él ya sabemos que también estaba muy superior y todo esto con el tema de Luffy, no creo que haya revancha. Yo siempre lo he dicho. Y he dicho que que seguramente en esta guerra final pueda pasar que viejos enemigos se unan de una forma, interesada, no porque quieran estar al lado de Luffy, pero con algo de interés, como ya vimos, por ejemplo, en Marineford, lo que ocurrió con Crocodile, con el propio Buggy, etcétera, que se unan en esa batalla final al lado de Luffy. Yo eso creo que puede suceder, así que por eso te digo que ahí... sí, ya vamos a ir, Félix, ya vamos a ir. Sí. Y ahora mismo nos ponemos a leerte esto, porque simplemente, ¿vale? Para dejarlo un poco, porque también se cree un poco que Loki sea también hermano del propio Kaido y tal. Yo creo que aquí también otra indirecta que también nos está dejando, que está El precisamente con el... ¿Cómo se llama? Perdona, Jan. Canabo. Con el Canabo, claro. O sea que yo creo que sí, que medio que se confirma o medio que Oda nos está confirmando que pueda que sea hermano de Kaido, hermano de Loki perfectamente y de Harudin sobre... Demasiadas solo referencias que- en este capítulo a Kaido como para no pensar que realmente existe un parentesco. Exacto, y ya no nos vamos a poner más en esto. La guerra Sí, a entre ver, hermanos lo de que hemos visto sí, lo y de que hemos era un visto... capullo Loki con Hatsudin, yo creo que es algo Efectivamente, evidente. efectivamente. Pero Por lo único cierto, que me llama mira, la atención- perdona, Jan, Sí. exacto, que era a lo que Ahí. iba. Lo que estábamos hablando antes del tema de las vendas. Aquí se confirma Sí. que su madre no le pudo arrancar los ojos ni nada, Ujú, porque le eso quitan ese vendaje y aparece llorando, porque además Sí. intenta hacerse un Kaido. Otra indirecta Exactamente. más también. Por eso te digo que Ahí, Kaido ahí. puede que sea hermano también de Loki. Y Sí. vamos a lo que todo el mundo estamos deseando y sobre Ujú. todo lo que más nos ha dejado por Con el fin. culo torcido. Ya era hora, con el culo torcido y con todo, y es la aparición por fin del pirata más temido de One Piece. Exactamente. Vamos con él, Rox Disebek. Hijo sea, de su puta madre. Buah. Esto es. Esta- Esto a mí se me pusieron los esto ha pelos sido- de punta, Jan. Esto Esto fue ha sido la increíble. leche, tío. Esto Ha fue sido increíble. Yo cuando la vi al final digo, no me jodas. Aquí tenemos al padre de Kurohige, Ujú. al posible padre de Buggy. Exactamente. O sea, a ver, hay mucho que hablar de Lo solo, de la solo imagen un panel, partida. tío. Solo un panel y hay tanto de lo que hablar. A Porque es que hay gente la que fr- literalmente cogió la mitad de la cara de Sebek, la ha partido por la mitad y dice mitad Kurohige, mitad Buggy. Y es que encaja. Encaja. Tío. Y además el pelo Buah. así como lo tiene, que se ve que en colores yo creo que medio va Azul y a tratar negro de tiene que ser. confirmarlo. O sea, ese pelo tiene que ser mitad azul, mitad negro. Y puede que haya un Ya- tercer hijo, ¿eh? Me lo creería. Puede Hombre, que haya un a ver, tercer hijo. También te digo una cosa, tú eres el pirata más poderoso del mundo y no te estás chiscando todo lo que se mueva. O sea, honestamente, y habrá muchas que quieran hacerlo.
O sea, O sea, que sí, que te lo juro. O sea, entonces, bueno, vamos con Félix ahora ya. Ahora sí. ¿Qué no, y opinan lo de de...? pensáis que Nebula, yo pienso que sí, bueno, Sí, eso ya ¿y lo tú qué hemos opinas? Sí, dicho. la teoría es Félix Sebek. dice por aquí. ¿Qué opinan de las teorías? Por cierto, Félix, no sé si estás suscrito a nuestro canal. Si no, ya te lo vamos diciendo. Que te suscribas a nuestro canal, que eres bienvenido por aquí. Que además es un placer que estés por aquí comentando. Dice, ¿qué opinan de las teorías de Sebek que se han ido después de este cap? A mí me extraña lo de la forma en que se escribe su nombre. Sí, Explícanos un poco en qué es lo que te es que extraña. hay mucha gente que decía que era raro que el Rox Beck, o sea, que en lugar de Rox D Sebek separado, de repente te pongan Rox D Se y luego separa el Beck. Vale. Jan, Entonces, ¿tú que eres fan de otras traducciones, lo pone igual? sí. Vale. O sea, lo han puesto de esa manera y yo tampoco yo también me quedé un pelín rayado con eso. Digo, ¿por qué? Pero bueno, Vale. es extraño. Es Vale. extraño. Por aquí. Vale. Eduardo decía, yo veo un encaje difícil de Enel en esta parte de la historia. Ahora mismo sí, en la guerra final puede que baje. Porque dice, soy Hmm. pesimista. Dice, A ver, yo lo ¿cómo entiendo. Baggy? Como va. Sí, a ver, Vale. hay imágenes, te lo juro, que es que son buenísimas, porque te parten la mitad de la cara de Sebek, ¿vale? Y ves una mitad que es Teach, que es Kurohige, y la otra mitad es Baggy. O sea, entonces voy a intentar buscarla mientras tanto y sigue por favor con el chat, Cemac. Espera, un momento. Ah, vale, pues entonces Dame. ahora te lo busco. A ver, dice, si tiene el pelo azul se me caen los huevos al... Es que sí, o sea, es que si tiene el pelo azul ya sabemos de quién es padre pues de los dos reyes del mundo va a ser, coña. Exacto. Así de claro. Exacto. El que se lo merece y el que lo usurpa, en fin. Dice, Sebe busca Ese. una portada de D como Roger para mantener el linaje lo más puro posible. Me lo creo. Un Marshall D con un Rox D. O sea, es que si realmente es un Marshall D Kurohige, porque a lo mejor también es posible que haya cogido otro nombre. Ojo, Por eso, por porque eso. viniendo de él, me lo creo. Ah, dice Eduardo que él ha visto imágenes con el nombre bien puesto. Ujú. Vale. Vale, Eduardo, sí, por eso te digo. Yo creo que sí, que es Rox No sé, Sebek. claro, las versiones que yo había visto en inglés y en francés lo ponía de la misma manera. Que lo mismo, pues que hayan sido unos vagos y que hayan cogido la misma traducción. Entonces, y ahora dice Macrungol. Krungol. Esta teoría Vale. suena mucho. Si la fruta de Low puede dar la vida eterna a cambio de su muerte, ¿puede que Sebek traslade su corazón al cuerpo de su hijo y estén los dos en ese cuerpo? Sí, Krungol, eso también lo íbamos a hablar. Vale, Exacto. una de las cosas que sobre todo más estáis viendo seguramente en redes y que más se está teorizando es por la postura que ya nos está mostrando aquí Oda con el tema de los dedos, cómo los tiene colocados Sebek y por lo que como que parece una confirmación que este era usuario de la Ope no Mi. Ujú, eso decían. Yo me lo puedo creer si todas las teorías salen como deberían de salir. Esto Me es lo que explico. buscaba yo. Si supuestamente esto ha sido un plan orquestado de Sebek y le ha sudado los cojones su hijo, sinceramente, o sus hijos, sí que Hombre, lo lo compro sabemos. completamente. Es decir, que haya sacado su corazón en ese momento, lo haya trasladado al corazón de Kurohige, por eso que siempre no se puede dormir o se cree que no duerme y es Exactamente. que casualmente cuando él se queda dormido entra por la otra Toma fase, el control, Sebek. entra Sebek, por eso de siempre estamos hablando de la famosa luna, de fragmentada, etcétera, y todo ese tipo de historias, yo sí que me lo podría creer. Y que se haya otorgado la eterna juventud, porque después de esto perdió su fruta, que es Exactamente. a la que luego fue Low a cogerla. Entonces, yo creo que si esto es un plan orquestado de Sebek, también te puedo dar que son los 10 eternos para Oda. Ujú. Que Y toda ahora, la puta trama haya sido pensando en Kurohige y luego resulta que es el cabrón de Sebek por desde God detrás. Valley por detrás, o sea, es que es el maldito Voldemort, tío. Ujú, ¿Sabes? Es que es así. claro. Y ahora mirad esto, por favor, mirad esta imagen. ¿Por qué digo lo de Baggy? ¿Veis esta imagen, por favor? O sea, Cuadran. es que cuadran las jetas, pero es que cuadran, vamos. O sea, para mí es que es brutal el parecido. O sea, miradlo bien, por favor, porque es que para mí dices, es Baggy. O sea, es que si el pelo es azul,
Eso es. 100% estoy con la teoría de que se ve que es padre de Kurohige y de Buggy. Pero que Oda, el capullo, todavía no nos lo ha dicho porque solo quieren hacernos ver que es que es poderoso por eso. O sea, es que sería un puntazo, tío. Sería un puntazo. Vale. Dice, se dijo de otra persona con un pasado muy importante. Es que imagínate, Eduardo, si realmente es Buggy, dijo. Ahí tienes que tener el senpa de Katy Flame aka Frankie. A ver, el padre de. Léelas, Jan, por favor. Sí, Por la dice gente que Matías, nos hay escucha en teorías de que iVoox. también es el papá de Katy Flame aka Frankie. Matías, ahí tengo que decirte que Oda en un SBS realmente dijo que el padre de Frankie era Queen, Eso es. ¿vale? Y se llama Cyan o Eso 100 es. o rollo Fue en una ciencia, ¿vale? fue, creo, en una Vibrecard. Eso, una Vibrecard, digo yo en SBS. No fue en un Entonces, SBS. a ver, sería más complicado, a no ser que haya sido hijo adoptivo. Seguimos. Eduardo Garrido, yo soy más simplista, es por las dos preguntas. Sí que es cierto que dice que hay dos preguntas, entonces, a ver, que tuviera la OPOP podría ser. Vale. Y que sea una referencia a Lau. Pero también es cierto que sí, dos preguntas y puede que tenga otra fruta distinta o incluso que no tuviera fruta, ojo. Porque si ya, por ejemplo, se enfrentó Shebek a alguien como Roger y Garp y se necesitaron ellos dos para derrotarlo, no creo que fuese solo porque tuviera una fruta poderosa. Es que tenía que tener un haki de la hostia. Jan, pero es que también hay un Oigo. tercer miembro dentro de Good Valley, que nos lo mencionaron. Sí, también hemos dicho muchas veces que sea posible que también tenga que ver con Figarland Garling. Entonces, claro, si son 3, también te pueden dejar 3 frutas para Kurohige. Ujú. Y siempre Que ya acuérdate lo de Sanko Korok también. Sí, exactamente. 3 corazones, entonces todo Ujú. podría ser. Y todo este plan orquestado por... Ojo, ¿y si pensamos que son 3 corazones? Y claro, ahí podría ser precisamente no que tuviese 3 frutas. O sea, que hubiese, me refiero, por un lado a Sebek, por un lado a Kurohige y por un lado a Buggy. 3 corazones podría ser Lo que también dice así, Krumble. Exacto. Lo que dice Krumble. Hay muchas referencias de Kurohige al 3. Sebe, Kurohige y Buggy. Eso es. O sea, es cierto. O sea, además que tengamos en cuenta una cosa y es que la fruta de Buggy es mucho más rara de lo que parece. Al principio no lo pusieron, era muy débil, pero tengamos en cuenta que es una fruta que de manejarse bien está rotísima, rotísima, no te afecta nada. Eso O es. sea, podría funcionar perfectamente como una logia, no te podría afectar nada si partes el cuerpo por las partes que hacen falta. Exacto. Y ya vimos que en Marineford le intentaba cortar Mihawk y nada. O sea, entonces podría ser una cosa muy, muy ¿Cómo potente. se nota que estabais todo el mundo deseandito que llegásemos Sí, a ahora es que no esto, nos da eh? tiempo casi en el Eros, cabritos, O sea, así me gusta. muy bien, Claro que sí, eso como es. tiene que ser. Hombre, estábamos deseando también nosotros, pero Ujú. también es lógico que teníamos que detallar cosas anteriores de este propio manga que también eran muy interesantes. Hombre, Félix es también que- dice por aquí, otra teoría sería que Sebek le habría dado la inmortalidad a Teach antes de morir, justo antes de... Eso es, justo antes de morir, por eso no muere con 2 frutas y tampoco muere al no dormir. A ver, yo creo que la operación de la eterna juventud mantiene al usuario joven para siempre, pero no le convierte en inmortal en el sentido de que si le haces una herida mortal, casca y ya está. Exacto. Ojo, creo que funciona de esa manera la OPOP no Mi. Pero, claro, si es la eterna juventud y se la ha practicado al chaval, porque moriría cuando era chaval, tendría que no haber habido cambios físicos. Exacto. Y sin embargo, yo creo que en Kurohige sí que ha habido cambios físicos. Exacto. Entonces, no sé hasta qué punto podría servir. Por aquí Eduardo dice, y Doflamingo quería la OPOP, ¿sabéis por qué? A mí me da la sensación de que la quería para hacerse él inmortal. Eso es. O sea, Doflamingo se también era para- muy para él, ¿eh? Ocultaba Sí. muchas cosas y él las quería para usarlas De para creerse él. un dios. Exacto. De creerse un dios, o sea, incluso sus Exacto. ataques. Lo de las 16 balas sagradas. O sea, yo creo que quería creerse alguien como un dios, un caballero sagrado, alguien potente. O sea, si el día de mañana incluso yo creo que si por Doflamingo fuera le hubiera quitado el puesto a Imu.
porque yo creo que sabía Doflamingo que existía algo similar a Imu, que algo más Exacto. tenía que haber por encima. Exacto, sí, ahora vamos Ojo. a hablar con ello porque además está muy interesante toda la gente lo que está poniendo por aquí por el chat, ¿eh? Dice Krungol, si Baggy fuera hijo de Sebek, parece que no tenían relación. Igual es que su hijo favorito es Kurohige y tenía mala relación con Baggy. Por ejemplo, que lo maltratase y por eso acabase con Baggy. En el barco de Roger, Eso es. y digo más igual se metía con su nariz y de ahí que odie cuando le dicen narizotas. Es posible. A mí me da la sensación de que el otro vio a su hijo y dijo, esto es un payaso, fuera. Un tío con esa napia no puede sustituirme como regente del mundo. Me da la sensación. Yo creo que lo tenía todo bien hilado, ¿eh? Yo creo que se ve que estamos, pues, por lo que estamos viendo, ante el pirata más poderoso que ha habido y que siga habiendo, yo creo, porque con Kurohige ya parece, ¿no? Como que estamos dando importancia a Rox y como que estamos quitando la importancia a Kurohige. Pero a lo mejor simplemente como que Rox está dentro y no puede hacer nada, también podría ocurrir, ¿eh? Que Kurohige Bueno. pensase por él. Es cierto que hubo cosas muy interesantes como la batalla que tuvo con Shirohige en Marineford cuando le dijo, tú no eres ese. Exactamente. Y todo el Cuando mundo dice que él no pensábamos es- a que era él como el futuro rey de los piratas, pero Eso es. también se podía referir a tú no eres Sebek. Sebek. Porque sí que Exacto. está claro que podría ser que Sebek ordenase a Kurohige matar a Shirohige. Eso podría ser muy sencillo, porque nunca estuvo de acuerdo Shirohige con Rox y por eso se salió de la tripulación, y que tampoco pudiese estar de acuerdo en la forma que tenía de querer esa tripulación y tratarlos a todos como hijos. Ya sabemos que Rox los trataba a los demás, pues eso, que tenía un objetivo en común y punto. Ujú. Y no había Exacto. más. Bona Ahora por aquí. bien, Sí, dime. sí. Bueno, sigue ¿Chat? sigue con el Vale. chat, porque luego quiero comentar un par de cositas también con el chat, así que quiero que estén Bona atentos. Jarela dice, y que la fruta de Baggy sea la clave para separar a Rox y Teach. Sí, ¿Qué has ahí dicho tú? ¿Qué has dicho tú un montón de veces? lo he... Sí. Sí, eso es una de las cosas que precisamente yo me he subido siempre al barco, que Baggy sea capaz de poder separarlos. Entre él y Low, fíjate lo que te digo. Van a ser clave ambos. Sí. Low va a Exacto. poder separar. Va a poder separar a ellos. También con Baggy. Baggy los podrá como defragmentar. Y ahí aprovechar Low y quitarle el corazón de Rox. Podría ser una clave. Para quitarle Eso poder, es. también te digo. Pero a mí me encantaría, ahora que lo pensáis, oye, para derrotar a Roger se necesitaron 3 personas. Bueno, en este caso vamos A a contar Sebek. con 2. Bueno, perdón, para derrotar a Sebek se necesitaron a 2, a Garp y a Roger. Ujú. Oye, no estaría guay, ¿vale? No es siempre creer que Luffy tenga que ser el más fuerte ni nada, pero estaría muy bien que Luffy no necesitase a nadie. No necesitase... Un uno para uno. Exacto, no necesitase a... Ay, que ahora no me sale. A Kobe. A ver, estaría guay. Porque Además que Kobe ha desaparecido por aquí de plano, pero yo creo que Kobe va a tener mucha importancia y va a terminar aliado con Luffy, ¿eh? Y va a ser algo Sí. un paralelismo lo que ocurrió con Garp y Roger. Es que tendría que ser así, porque sería esa forma de repetir otro ciclo más y que además ese ciclo se cerrase del todo. Hemos dicho muchas veces que en One Piece se repiten los ciclos, es decir, igual que se repetía el tema del mural, que había una repetición en la cual nacía un Nika, era derrotado, nacía otro Nika, era derrotado, y que este tercer ciclo tendría que ser el que cerrase todo. Sí. Entonces, creo que ahí tendría que ser el ciclo correcto, por así decirlo. Eso Aparte es. de eso, y es una cosa que me gusta decir, a ver, voy a tirarme un triple aquí de los que ya me he tirado muchas veces, pero Kobe es el hijo de Shanks. Shanks es un pirata, ¿vale? Kobe acaba siendo de la marina y será el que ayude a el hijo de alguien que pertenecía a la marina y que se ha convertido en un pirata, Luffy, a derrotar, en este caso, a Kurohige. Es decir, se están invirtiendo los puestos, por así decirlo, ¿vale? Teníamos a un pirata como era Roger, ¿vale? Que trató de derrotar junto a alguien de la marina a Sebek. En este caso tenemos a alguien nacido de un pirata como es Shanks, que es Kobe, unido a la marina y que trata de derrotar a, en este caso, a Kurohige. Y por otro lado tenemos a Luffy, alguien nacido de alguien que era un marine que se ha hecho luego pirata
y trata de derrotar a Kurohige. Exacto. Para darle un poquito la vuelta. Eso es. Vale, continuamos con el chat. Dice Eduardo, Sí. ¿creéis que Sebe buscaba el One Piece, las armas antiguas o algo más como desafiar a Imu directamente? ¿Qué lo llevó a formar una tripulación tan poderosa? Espera, que porque como han puesto tres cosas, tres comentarios seguidos, leo los tres y contestamos a todo. ¿Qué sabe Barba Negra sobre el legado de su padre? ¿Pensáis que sabe más de lo que creemos? ¿Cuándo y cómo supo Barba Negra de su herencia? ¿Está siguiendo un plan específico de Rocks para alcanzar el One Piece o está forjando su propio camino? Vale. Por partes. Vamos por partes. A ver, lo primero cuando dice, ¿creéis que Sebe buscaba el One Piece? Yo creo que Sebe lo que buscaba era lo que está buscando también ahora mismo su hijo, ser rey del mundo. Antes que por encima incluso el One Piece. Eso podría significar que pudiese adquirir el One Piece para ello. Eso también te lo digo. Eso también te lo digo. Para proclamarse el rey del mundo que necesitas el One Piece siempre y cuando el One Piece tenga algún secreto escondido del siglo vacío, que yo creo que algo va a tener relacionado con ello. Dice que buscaba desafiar a Imu directamente, también te lo digo que sí. Sebek yo creo que va por Imu. Y yo creo que, por ejemplo, una teoría que nosotros lanzamos aquí en el camarote de Roger, ¿verdad, Jan? Que dije sobre el plan que Kurohige tiene ahora mismo allí, precisamente en Mary Joyce, es por eso. Si recordamos, Katarina Devon tocó a Saturn. Saturn no le vio todo el mundo morir. Entonces hay muchísimos soldados que todavía creen que Saturn sigue vivo. Por lo tanto, eso podría ser un indicio para poder colarse. Ya sabemos que es una de las cosas más fundamentales que ha estado haciendo Kurohige hasta la fecha, es infiltrarse siempre en todos los sitios y aparecer. Eso serviría, por ejemplo, para buscar de alguna manera entre la FIT, entre la propia Katarina Devon, etcétera, infiltrarse también. Eso es, infiltrarse dentro de Mary Joyce, conocer los secretos de Mary Joyce o ese tesoro famoso que se está escondiendo allí. Nosotros tenemos también la teoría que ese tesoro también, aparte de eso, sea el cuerpo del propio Mu, que como bien sabemos en esa cámara de refrigeración, alguien se cree que pueda haber algún tipo de cuerpo ahí que esté en conservación y ahora yo creo que el tema de Sebek no va a ser. El tema de que puede que sea el cuerpo de Joy Boy, bueno, posiblemente, pero el propio cuerpo de Mu también dice mucho. Si eso supiese a llegar, si esa información le sirviese a Kurohige, Kurohige podría tener un plan para poder derrocar a Imu. Y ojo, una cosa que decimos muchas veces cuando hemos dicho que realmente lo de Katarina nos sirve, decimos una cosa. Las frutas de la tripulación de Kurohige sirven de infiltración, pero eso no quiere decir que solo Katarina vaya a tratar de infiltrarse en Mary Joyce, sino que sea una combinación de varios. Tenemos la Wapu Wapu de Van Augur. Tenemos la fruta de Sirius, la de la invisibilidad. Eso es. Tenemos la de Katarina. O sea, es que tenemos muchas frutas que se basan en infiltración. Entonces, por eso decimos que no solo es que haya tocado a Saturn. Saturn puede ser abrir las primeras puertas, la de los soldados rasos. Correcto. Pero eso no quiere decir que a partir de ahí no vaya a haber más. Eso es. También, a lo que decía todavía Eduardo, ¿qué sabe Barba Negra sobre el legado de su padre? Todo. Si Sebe que está en el interior de Kurohige, sabe todo porque en la mente la tiene Sebe, que entonces entre ellos como que medio están conversando interiormente. Yo eso sí que me lo puedo creer. Entonces yo creo que Sebe le está proporcionando todo tipo de informaciones. Recordar que es que Kurohige también parece que no, pero va siempre con un paso por delante de todo el mundo. Entonces, además dice, ¿pensáis que sabe más de lo que creemos? Por supuestísimo. Eso es. Por supuestísimo. Sí. Y ojo, una cosa más. Y no... Vamos a descartar, por ejemplo, la teoría de que Sebek no esté dentro del cuerpo de Kurohige, ¿vale? Por un momento. Si no sabe de su padre, ¿cómo lechugas es que su barco principal se llama el Sable de Sebek? Eso es. Es que fijaos en hasta qué punto llega el conocimiento de Kurohige. Por cierto, Sebek. Jan, yo he estado leyendo mucha gente que dice saber de Sebek. ¿Es sable de Sebek o saber de Sebek? Sebek Saber. Sable de Sebek. Perfecto. ¿Vale? Saber de sable. ¿Vale? Es la traducción correcta. Vale. ¿Vale? Porque, a ver, es que más que el saber de Sebek sería el conocimiento. Si lo quieres traducir de esa manera. Sebek Knowing sería. El conocimiento de Sebek. Entonces, en este caso se llama. Además que lo han puesto. Lo han traducido como Sebek Saber y Sebek Sable.
de sable como tal, Ajá. ¿vale? Vale, Entonces ya te digo que es el sable de Sebek, lo ha dicho así Oda. pues Lo que perfecto. pasa es que, claro, luego después las traducciones y todo eso, cada Sí, una claro, va exacto, a su manera. exacto. Vale, lo que decía más lo de vamos con Eduardo, yo creo que dice cuando supo lo de Barba Negra de su herencia, está siguiendo un plan específico de Rocks para alcanzar el One Piece, sí, completamente, O está forjando su propio camino. A ver, completamente. yo creo que, dependiendo de la teoría, si realmente Sebek está dentro de Kurohige, es que está siguiendo los pasos al pie de la letra porque son los pasos de Sebek. Mire, Y si no está dentro de Kurohige, está siguiendo los pasos de su padre y va a superar a su padre. exacto, Pero porque sabe caminar ya sobre los pasos de su padre. Entonces, hay un dicho que dice, si caminas a hombros de gigantes, verás más lejos que un hombre normal. Y es cierto, si Kurohige está siguiendo los pasos de su padre y sabe lo que su padre ya sabía, es mucho más fácil que llegue más lejos que su padre. exacto, completamente. Y me encanta lo de Krungo, lo de Sí. que se ve que era la cabra de Sengoku se desploma. Sí, Correcto. completamente. Completamente. Eduardo, ¿vosotros pensáis que Barba Blanca sabía quién era ese niño al que permitió subir a su barco y formar parte de su familia? Yo creo que sí y no. Fíjate lo que te digo. Paralelismo entre Roger y Shirohige. Es que Shirohige adoptaba. Entonces, él a lo mejor pensó, dijo, este es el hijo de Sebek, Ujú. pero voy a tratar de convertirle en lo que su padre... no convertir a lo que su padre fue. Podría ser. Entonces trataría de educarle de alguna forma. Yo eso sí me lo podría creer. Shirohige también era un tipo muy listo, no lo olvidemos. Y se convirtió en otro pirata muy temido y también indestructible, prácticamente. Claro, pero ten en cuenta además una cosa, es que Kurohige dijo que se quería meter en el barco de Shirohige porque de esta forma sería más fácil encontrar la fruta que él buscaba. Exacto. Ujú. Eso es. Vale. Interesante. Félix dice, Félix. ¿pero es eterna juventud, vida eterna o inmortalidad? A ver, hay una cosa que se trata muchas veces en los cómics o en los mangas japoneses en cuanto al tema de la eterna juventud. Se refiere a eso, es volver a tu peak, por así decirlo. Pero eso no quiere decir que te convierta en invulnerable. Una cosa es lo que se trata, la eterna juventud, la juventud para siempre, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sea invulnerable. Ejemplo muy claro y que hemos visto todos en Dragon Ball, cuando Piccolo Daio, el padre de Piccolo, el que conocemos, pidió la eterna juventud al dragón Shenron, pero fue atravesado por Goku con el puño este y falleció. Explotó, Eso de es. hecho. Yo no sé cómo lo hizo para que explotase. Y no sé tampoco cómo hizo para escupir el huevo del que nacería Piccolo si tenía un agujerito en el pecho rollo Ace. Pero bueno, a lo que vamos. Se trata de juventud eterna, pero no invulnerabilidad. Entonces yo creo que realmente la OPOP concede la operación de la eterna juventud, pero no que te haga invulnerable. No es como, digamos, la inmortalidad de Zamas en Dragon Ball. Eso es. A eso creo que se refiere la Eso OPOP. es. Anunnaki dice, Roger recogió hijos de grandes personajes, buscando al elegido de la fruta Nika. Pues mira, Podría es un buen ser, punto. podría ser y no. Es un buen punto. Sí, a ver. Además que Roger también sabía cositas. Roger fue el rey de los piratas y Roger llegó al Aftel. Entonces, Claro, pero a ver, tengamos en cuenta una cosa. Llegó al Aftel y se convirtió en el rey de los piratas. No era el rey de los piratas antes de llegar al Aftel. ya lo sé. Pero ya lo que sé, ya. conociera, que pudiera saber quién era Baggy o Shanks, no lo descarto, ¿eh? No lo Sí, descarto. completamente. Hmm. Luego, Eduardo dice, ¿y si es más fácil que eso, no podía Sebek tener la Yami Yami? Es que yo creo que más bien Sebek estaba buscando la Yami Yami. Hmm. Yo creo que Sebek nunca llegó a conseguir la Yami Yami. Y a lo mejor en la batalla de Good Valley fue precisamente por eso. Porque estaba buscando esa fruta y pensaba que esa fruta estaría allí. Puede ser. O sea, podría Pero ser dice- uno de los motivos por los que Sebek quería ir a Good Valley. Luego dice, fijaros en la bandera de los piratas Rocks. Esa Léelo calavera todo, ¿eh? sí. Fijaros en la bandera de los piratas Rocks. Esa calavera esconde algo. ¿Creéis que es humo de lo que sale del cráneo? El humo de la Yami Yami. ¿Qué significa la aparición de Sebek en el Reverie y su relación con el gobierno mundial? ¿Era un rey de Hachinosu quizás?
ha soltado una cantidad de teorías acojonantes ahí en un momento y, oye, bien debatibles, la verdad. Lo de que tenga la Yami Yami, que la tuviese en ese momento y que por eso luego después Kurohige buscase la Yami Yami, sería un punto muy importante y bastante curioso de ver. Vale. Ojo. Porque, claro, sería como el volver a reencontrarse con su padre. Y si además, aunque sea una logia, mantenía algo del linaje de Sebek, Ujú. sería una forma de estar más conectado con él y saber cosas que podía saber Sebek. Ojo, no digo que tenga voluntad una logia, como sí puede tener voluntad las Zoan, Larzoan. ¿vale? Pero que Kurohige la quisiera para encontrarse más cerca de su padre, me lo creería. Que otra cosa, que vaya al Reverie y que haya ido Sebek al Reverie, yo no creo que sea porque fuese un rey o algo así, ¿vale? Porque dice ahí, hace 8 años durante el Reverie, este hombre Por eso lo he conoce puesto, a Harald, para ¿vale? leerlo. Mató a un almirante de la marina y escapó, ¿vale? Actualmente es un criminal con una Altísima. altísima recompensa, perseguido por el gobierno mundial. Yo creo que no era un rey porque si era un rey no le hacía falta cargarse a un almirante. Entonces, y además que tengamos en cuenta Hachinosu es lo que pretende es, Kurohige que se convierta o que se anexe al gobierno mundial. Es decir, aunque fuese rey de Hachinosu, no creo que eso le diera un puesto en el Reverie. Eso es. Entonces, creo que no tiene tanto que ver. Entonces, realmente, para mí, lo que buscase la Yami Yami era, primero, porque quería poder. Si la tenía Sebek o no, no me voy a tirar a la piscina. Ojo. Porque yo creo que lo que quería Sebek en su bandera era fuego. No las sombras que tenía la Yami Yami, sino el fuego de la destrucción que traía con él Sebek, ¿vale? Que Kurohige buscase la Yami Yami yo creo que era solo para encontrar la logia más poderosa de todas, que es como se llamaba y lo que encontró en ese libro, Exacto. ¿vale? Entonces, y es lo Eso que es. dicen aquí precisamente. En un capítulo Barba Negra menciona que vio la fruta que buscaba en un libro. Ojo. Eso es. Eso Claro, es. buscaba la logia más poderosa, la La Yami paramecia Yami. más poderosa, que era la de Shirohige, la Shirohige. Gura Gura, y luego le faltaría la Zoan más poderosa. ¿Cuál sería la Zoan más poderosa? La ¿Quién Ito sabe? Ito. La Ito Ito. ¿Cuál de las Ito Completamente. Ito? Que por cierto, voy a hacer un pequeño paréntesis, momento teoría, ¿vale? Perdonadme un segundo. Las Ito Ito, ¿cuántas hemos visto hasta ahora? 2. Hemos visto ¿No? 3, ¿vale? 3. Modelo Nika, Vale. modelo Buda y supuestamente la de Chopper es una Ito Ito. Pero vuelve a lo mismo. Ito Ito modelo Dios del Bosque. Creo que Chopper tiene la Ito Ito modelo Dios del Bosque y por eso nunca tiene una forma humana entera. Siempre está en esa forma como de alce o de lo que sea porque es el Dios del Bosque. Hala, ya termino la teoría. En algún momento la sacaré como un short mucho más elaborado, pero Exacto. bueno. Sí. Eduardo dice, había leído que el humo que sale de su calavera era similar al que suelta Luffy en el Gear 5. Es cierto. ¿Os imagináis que Sebek quería ser Nika? Pues yo creo que no. Pero igual iba a buscar ahí esa fruta. Por eso se encuentra allí en el buff. Hmm. Nadie te dice a ti que no, porque yo sigo pensando y me subo al barco que el buff estaba defendiendo esa fruta. La estaba conservando. Hasta que la robaron en el momento, en el incidente en el que Shanks se encontraba allí. Sí, es posible. Félix dice... Pero yo... nos hemos ido... Eso. Félix dice, yo a estas alturas creo que la Yami Yami será una No, zona... espera, que es que nos hemos ido. Antes de eso. Después de lo del rey de Hachinosu, Félix ha dicho algo antes. Dice, para mí el problema es que en los anteriores ciclos no se dieron las condiciones. Me explico. Época de Joy Boy no coincidió con Ryuma. Luffy sí coincidió con Zorro. verdad. Efectivamente. O sea, el tema es que se ha ido repitiendo un ciclo de nacimiento de un dios, destrucción de ese dios, y en este tercer ciclo es cuando se tienen que estar dando las condiciones adecuadas para poder realmente romper ese ciclo.
Cierto. Entonces se han ido dando una serie de coincidencias de casos que sí que han dado pie a una guerra, por así decirlo, y este tercer ciclo es el que tiene que romper realmente con esa guerra, esa destrucción y traer ese nuevo amanecer con el dios del sol, que en este caso es Luffy. Luffy, eso es. E incluso volviendo a lo que era anterior, es decir, en este caso, si realmente Imu tiene la fruta del dios de la tierra y los planetas giran alrededor de la Tierra, estamos hablando de un modelo geocéntrico, que era lo que se explicaba antes, que era que la Tierra estaba en el centro, tema Eso de es. estos de, digamos, historia antigua, que la Tierra era la que estaba en el centro de ese modelo en el cual los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra. Y luego se descubre que no, que es al revés, que el modelo heliocéntrico es el correcto y es que alrededor del Sol giran el resto de planetas. Ujú. Pues esto sería un poco lo mismo. Acabar con la oscuridad del desconocimiento y volver al conocimiento, a esa luz. Y Eso es. de ahí derrotar al gobierno mundial, que es el que mantiene al resto del mundo en la oscuridad del desconocimiento. Es Eso todo es. muy simbólico también, si te das cuenta. Sí, sí, y además hace mucho, enlaza mucho Oda con Exactamente. todo esto. Siempre tiene significados para todo. Sí, muchísimo. Anunnaki Entonces, dice, ¿quién están detrás de Sebek? ¿La mamá de Momonosuke o la esclava de Musama? Yo Oye, creo que detrás pues- de Sebek no estaba nadie. No, creo que en la imagen, si se refiere a la imagen. Ah, vale. Si se refiere a la imagen. Vale, perdón, Esa perdón. tenía que ser. Es que no se sabe quién es realmente. Porque iba a decir Stussy, pero Stussy realmente pertenecía a la tripulación de Shirohige. No sé. O sea, esa mujer. A ver, y la madre de Momonosuke. Hay una cosa que tenemos que ver en esta imagen, porque a mí me parece que aquí el tiempo es un poco raro. ¿Vale? Ahora quiero llegar a esa parte. ¿Vale? Vale. Dice. Acercarse a Barba Blanca era acercarse a lo que quería. Léelo, por favor, Jan. exacto. Dice Eduardo, Jan. acercarse a Barba Blanca era acercarse a lo que quería, la fruta. Eso es. Efectivamente. O sea, es lo que dijo el propio Kurohige. Acercándome a Shirohige tengo más probabilidades de encontrar esa fruta que yo Correcto, quiero. correcto. ¿A qué Dice, almirante, Sí. ¿A qué almirante creéis vosotros que mató Sebek? Pues yo muchas veces, fíjate, he llegado a pensar que al hermano de Akainu. Al hermano de Akainu. Por eso Hostia, tener y a por eso Akainu le tanto tendría- odio. Oye, pues sería una muy buena, ¿eh? Muy buena. Que sea- el almirante al que se cargase fue, si no hermano, el mejor amigo de Akainu. Sí. Y que No sé por Akainu qué a mí me da. O incluso el propio héroe de Akainu y que por eso Akainu fuese tan, ¿cómo decirlo? Tan perro del gobierno, Exacto. ya que era Inu. Y por cierto, también, Jan, una cosa que también se ha estado hablando mucho es que precisamente Kurohige tiene un almirante o exalmirante al lado. Entonces también se habla mucho que Eso Kuzan está corriendo peligro con él. Pues podría ser, teniendo en cuenta que Kurohige es muy peligroso. O sea, es que las intenciones de Kuzan tampoco las conocemos. Por eso te... Es raro. Entonces, vale, lo del humo ya lo hemos leído, ¿os imagináis? Vale, entonces vamos un poquito por aquí. Ahora lo de Félix, eso es. Yo a estas Ocho. alturas creo que la Yami Yami será una Zoan mitológica disfrazada de Logia, lo que explicaría que no es intangible. Cuidado, con eso que A Jan ver. tiene una teoría con el tema de las logias. Jan, aprovecha no, también. lo de la intangibilidad ya lo hemos dicho muchas veces, pero creo que si está marcada como una logia, es una logia realmente. Lo que pasa es que es una logia especial, vale. Eso es. Lo puedo llegar a entender. Pero ¿qué ocurre? Si es una Itoi, una Zoan, implicaría que hay un cambio en el cuerpo del sujeto. Pero además que hay formas diferentes, formas híbridas y demás. Pero sin embargo, el cuerpo de Kurohige no cambia. ¿Vale? Entonces, no creo que sea como tal una Zoan o una Paramecian, sino que sí que está hablando de una logia, pero diría que es incluso una logia artificial. Y el hecho de que le afecten los golpes, los ataques, tiene que ver precisamente, primero, con que al ser una logia especial y poder eliminar el poder de otras frutas, es lo que impide que sea intangible. ¿Me explico? Perdona. Para poder... Dime. No, sigue, Jan, porque yo te voy a decir quién es la mujer esta que aparece. Vale. Para poder tocar a un usuario de otra fruta logia, ¿vale? Tiene que haber una habilidad especial. Y yo creo que es precisamente la propia habilidad de la logia de la oscuridad la que permite tocar a alguien que tenga una logia, como es en el caso Ace y demás. Entonces, precisamente, esa condición
de tangibilidad, aunque sea una logia, es lo que le permite tocar a otras logias. Entonces no creo que sea realmente una logia, una paramecia o una Zoan, sino que realmente sí que es una logia. Ujú. Que sea la de la oscuridad o sea la de la gravedad, eso ya es otra cosa. Porque el propio Kurohige dice que la oscuridad es gravedad, pero no creo que sea exactamente así. Ajá. Puede ser. Puede ser. Continuemos. Antes de nada, lo del tema de la mujer. Yo Sí. creo que es Saki. ¿Shaki? Sí, la mujer de Raelig. Pero no tenía el pelo negro. Ya, pero ¿quién te dice a ti que no se la haya teñido, oye? Bueno, también, ¿Qué es pasa? verdad. Claro. Sí. Podría ser. Tú piensas que Pero- se pudieron conocer perfectamente en Good Valley, ¿eh? Sí, aunque dicen que Shaki la tienen como una... Bueno, tiene sentido. Decían que Shaki venía de Amazon Lily y que al encontrar el amor se fue. Podría ser que estuviese primero enamorada de Sebek. Interesante. Ahí lo dejo. Interesante punto. Bueno, continuamos también. Seguimos. Dice Eduardo, si podéis mirarla a Jolly Roger, hacerlo y pensarlo. No, sí, la de Sebek. Sí es cierto que aparece como llamas en su cabeza. Es como una calavera con llamas en la cabeza. Entonces, tendría sentido que tuviese la Yami Yami también en Sebek y que Kurohige la buscase precisamente cuando falleció su padre y dijera, si reencarna la fruta, la voy a encontrar más fácilmente con él. Eso es. O sea, sería un buen punto que la tuviese. Ojo, y a mí me encantaría, la verdad, que la tuviese. Krungol dice, al almirante que mató Sebek, me decanto por Kong. Kong, pero Kong está vivo, ¿no? No lo sé, no me acuerdo ahora mismo, fíjate lo que te Kong, digo. yo creo. Pero Kong era vicealmirante, pero ahora tengo yo dudas. Yo creo que fue alguien, como te digo, alguien ligado a O sea, yo Akainu. creo. Puede ser que sea alguien, o incluso el padre de Akainu, y que por eso Akainu le tenga tanto odio. Pero Kong sí que está vivo, ¿no? Ahora me has hecho dudar, Krungol. Eso Ojo. es. Dice Matías, Eduardo. no, Matías. No, dice Eduardo, la Yami Yami parece una fruta corrupta. Oye, pues Pues que puede sea ser. un glitch, que sea una fruta glitch, sería un puntazo. Dice Matías, ¿no? Matías, dice Matías, la Ito de Yamato. Pero lo de Yamato De- era una Zoan mitológica, ¿no? Sí, sí. No, de Yamato no creo que tenga nada. No, Krungol. lo de Yamato era una Zoan. Vamos a espabilar un poco con esto del chat, Sí, que hay muchas sí, sí. cosas interesantes, ¿eh? Krungol dice, me suena que el libro de las frutas que tenía Kurohige Antes estaba en manos de otro. antes estaba en manos de otro, pero no recuerdo de quién. A mí yo me da creo la que lo- sensación de que se lo quitó a Vegapunk, de alguna forma. Sí, puede ser. Creo que sí. Puede ser. Oye, si a lo Ya. mejor también mató un almirante Sebek y estuvo justamente en esa reunión, ¿quién te dice a ti que Sebek ahí no pudo conseguir ese libro? También podría ser. Y que También luego, podría ser. luego en otro momento aprovechó, por ejemplo, Shiro Hige y le robó el libro. Y que lo encontrase Kurohige en el barco. Podría ser. O incluso que lo tuviese Sebek Eso y es. que al fallecer se lo quedase Shirohige y en el barco lo encontrase Por eso te Kurohige. digo, por eso te Es digo. que hay muchas posibilidades. Y Anunnaki dice, ¿y si Barba Negra quiere la fruta de Trafalgar Law para separarse de su padre? No, yo creo que no se quiere Para separar, separarse de su padre. Yo creo que no, yo creo que no. Mm. Ese curioso. es Stussy, yo creo, por aquí estaban diciendo con el tema de quién Ah, podría la mujer ser. esta de... Posiblemente por el pelo lo infiltrada, parece. vigilaría a Sebek desde hace tanto tiempo. A ver, es que sí es cierto que se podría parecer también a Stussy, pero no sé yo, como han pasado tantos años, recordemos Claro, pero que, a ver. Shirohige ahora era calvo, ¿no? Terminó calvo. No, pero claro, a ver, tendría sentido que fuera Stussy porque a Stussy la conocimos joven en el incidente de God Valley. Y Sí. ahí estaba Stussy. Y sí que es cierto que puede ser ella. Pues Nos estamos seguramente liando sea mucho Stussy. nos estamos liando mucho la cabeza, pero es que durante el incidente de God Valley que se ve en el flashback Aparece de Stussy. Egghead aparece Stussy. Entonces sí que. Joder, macho, cómo nos gusta enrollarnos con cosas así. Joder. ¿Verdad? Sí. Pero es verdad, es Stussy, tío. O sea, qué gilipollas que somos. Vale, Madre mía. Krungol, por aquí. Hmm. La obsesión y la locura de Akainu con los piratas, pienso que seguro... No, quieto. Toki pasa? seguro que se llama Toki, porque la fruta es Toki, Joder, me Toki. estoy Qué raro que su perdiendo, nombre tío, sea el con el mismo chat. que el de la fruta. Es cierto, yo lo he pensado muchas veces, lo de Toki, que es que a lo mejor se puso ya ese nombre, pero ¿quién te dice que no fuera alguien que viajase del pasado y estuviese viajando
pues eso, del pasado hacia el futuro todo el rato con su fruta. O sea, la Toki Toki no Mi no quiere decir que Toki se tenga que llamar así, podría ser otra infiltrada más. Ojo, alguien que conociera los problemas del siglo vacío. ¿Mm? Ujú. Es que hay cositas ahí que son raras, es Sí, verdad. totalmente, Es raro. totalmente. Ahora, Dice, sigue leyendo tú, Jan, porque si no yo dice me Eduardo, pierdo. Kurohige tiene un cuerpo muy raro, parece Sebek pero dejado. Es cierto que sí, o sea, muchas veces se ha hablado que también Kurohige era un clon fallido de Sebek. Y es verdad que, por ejemplo, cuando veíamos ese hijo, entre comillas, que tenía Shirohige, Weevil o Weevil, no sé cómo lo decís vosotros, para mí es Weevil, parecía un Shirohige, pero hecho un Bu, el de Dragon Ball, o sea que era dejado. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? Hemos visto a Kurohige cuando era pequeño. Y sí que es cierto que se parece a Sebek, pero como si Sebek se hubiera pasado muchos, muchos años sin visitar el gimnasio, es verdad. No, ahora de Entonces, mayor se parece a Kurohige. no, pero el cuerpo se refiere. Es el Sí, cuerpo de en pues cuerpo eso, no. el panzote. Ya Exacto. está. Dice, la Seguimos. obsesión y la locura de Akainu, dice Krungo, la obsesión y la locura de Akainu con los piratas pienso que seguro tiene que ver con Sebek. Lo traumó de por vida. No hay mejor pirata para que pasase eso. Ciertamente, dice, Kong está vivo. No sé por qué lo he matado. Tenía Es que ganas, me has rayado, Krungol. te lo juro, Krungo, porque digo, Kong creo que seguía vivo. Pero sí es cierto que alguien como Sebek sería ideal para crear pesadillas en gente de la Marina. Sí, cierto. O sea, es muy bueno. Félix O sea, también por aquí dice, quizá mató al antiguo usuario de la fruta de Kuzan, ya que seguro ese fue el que congeló a los gigantes. podría ser, También podría ser. podría ser. E incluso, fíjate qué curioso, se dice que el cuerpo real de Sebek estaba congelado en Impel Down. Oye, O sea, ojo. ¿Y si realmente en vez de Akainu fuese alguien conocido o querido por Kuzan y por eso Kuzan se ha infiltrado donde Kurohige para obtener para luego poder... información e intentar luego hacerle pues eso, intentar cargarse a Kurohige? Podría Pues darse también eso. podría ser, es decir, que fuese alguien como Kuzan, pero además es lo que te digo, se dice, o se veía en Impel Down, un cuerpo congelado que se podía parecer al de Sebek, y ahora con esos pelos me lo creo más, y decía uno, el tiempo de este tío ya ha pasado. Eso Entonces es. sería bastante curioso que fuese congelado de la misma manera por alguien como Kuzan o el que tuviese la fruta antes de Kuzan. Por cierto, Tendría bastante, bastante sentido. por cierto, fíjate en esto lo que dice Eduardo, ¿vale? Hmm. ¿Pero qué creéis que llevó a Sebek a matarlo? ¿En defensa propia a lo mejor? ¿O se le fue la pinza y ya? Con el tema del De cargarse a un almirante. Yo almirante. creo simplemente que llegó el almirante, llegó en eso, pues como muchas veces también vemos a los almirantes con esa superioridad o Hmm. algo, y yo creo que se confundió. Yo creo que se lo. Yo creo que llegó creyéndose que pues este es otro piratucho más y estábamos hablando del Hmm, pirata más temido de todos los tiempos. Entonces yo creo que Sebe cogió y le dijo fuera y hmm. le ejecutó. Yo diría que sí, que fue porque me vas a vacilar tú a mí, almirantucho de mierda, a tomar por culo. Y Eso ahora voy es, y me piro. Pero tal cual, o sea, ¿de qué vas? ¿De qué eso es. vas? Si con un soplido te reviento, soy el tío más poderoso del mundo. Ujú. Se lo cargó para demostrar superioridad y luego dijo, venga, vámonos de aquí, que ya me aburro. Exacto, exacto. Podría ocurrir Y algo así. sí, dice, sí, sobre todo que podría ser incluso Nefertari de Lili. Se ha hablado mucho de que es Nefertari de Lili, pero también se dice que el pelo no coincidiría con un Nefertari, sino que tenía que ser de ese color azul que tiene. Y además dicen que Nefertari de Lili sería prácticamente un calco de Bibi. Me lo creo. Me lo Hmm. creo entre esos. Entre comillas. Que puede ser muy similar a Bibi. Por ser descendiente y que Toki podría ser de otra familia. De otra familia antigua de Guano. Y Sí, que por también eso estaba podría ser. ayudando a los vainas rojas y demás. Podría ser. Entonces. Y que falleciese, tampoco creo que Toki esté fallecida, porque entonces la fruta Toki Toki ha tenido otros 20 años para reencarnarse y alguien más la podría tener. Bueno, ¿se dice reencarnarse o como son frutas sería reenfrutarse? Bueno, da igual, palabras míos. Pero quiero decir, si Toki hubiera fallecido, la fruta suya ya tendría que estar en manos de otra persona, me da la sensación. Podría ser. Porque es que me parece muy raro. Sí. A ver, hay que tener los huevos bien, sí.
A ver, dice Eduardo, hay que tener los huevos bien gordos para matar a un almirante en mitad del Reverie. O estar como una pajolera cabra. Para mí los huevos más gordos que se han visto nunca han sido en 2 ocasiones. Cuando Brooke se pone delante de Big Mom y cuando Jinbe le dice a Big Mom, toma, la taza de sake que no te quiero hacer ni puto caso, que yo me voy con el rey de los piratas. Sí, Creo que pero- esos son los momentos de decir, los tienen bien gordos. Pero si luego ya te pones con este momento, Jan, a lo que está diciendo Eduardo, hay que tenerlo mucho más gordo para hacer lo que hizo Sebek, ¿eh? Yo creo que no Meterse era por dentro de tener un los huevos Reverie y gordos, era por reventar. locura. Buah. O sea, yo Chaval. creo que era por pura locura y por amor al ¿Qué caos. poder de todas formas no tendrá este ser, eh? ¿Qué poder no tendrá? Es Porque una brutalidad. sí, porque sí que es cierto que quizás en la mente pueda meterse dentro del propio Kurohige, pero no que sea él el que tome las acciones. Me explico. Tú, por ejemplo, ves el Kurohige también, vale que haya ganado batallas y tal, pero Kurohige también ha pillado de lo lindo, ¿eh? Exactamente. le Con han dado hasta Shirohige, identidad. estuvo a punto de quedarse ahí. Ujú. Si a Shirohige lo pilla sin haber estado peleando antes, Shirohige lo revienta. Y Luffy, no olvidemos que sin controlar tipo de hacking ni nada, también le golpeó y le metió un buen castañazo. No Sí, quiere decir que pero luego le también respondió Kurohige, ¿vale? Pero... Esto te iba a decir. Ahí Kurohige Sí. estaba jugando con él. Pero que me refiero que a ello no vería mucho que estuviese Sebe, que fuese el que hiciese las acciones. Que luego a lo mejor aparezca y pueda como poseerle y decir, ah, mierda, quita a mi hijo, ahora estoy yo aquí y os vais a dar cuenta de lo que hay. Pues también podría ser, ¿sabes cómo te digo, Jan? Sí. Te entiendo lo Entonces, que quieres decir. ¿vale? Es que es. Sí. Seguimos. ¿Seguimos con el chat? Sí. Vale. Dice, Vale. el poder de Vale, lo de Krungol, ¿no? Sí. Sí. Dice, el poder de Toki puede viajar al futuro, pero puede verlo como el Doctor Strange en Marvel o solo viajar, porque en ese caso ella sabría dónde tiene que estar en cada momento y pirarse. Pienso que Toki no murió y falta mucho lore. Sí, bueno, eso es Krungol que me ha ido. A ver, si me quisiera imaginar cómo funciona el poder de Toki, ¿vale? No creo que sea rollo Doctor Strange, sino que pueda, por ejemplo, abrir pequeñas ventanas o pequeños portales y asomarse al futuro. No creo que sea como eso de... como hacía Cosa que, Doctor si me Strange. perdonáis, yo Sí. bajo mi punto de vista me pareció como el culo el haber metido saltos en el tiempo. A ver, Sinceramente te lo digo. Eso yo El creo que problema- fue un error. el problema de los saltos en el tiempo es que si no los trabajas bien son una mierda. Sí. Porque creas paradojas temporales. Por suerte, y eso es una cosa que veo bien, es solo hacia adelante. ¿Vale? Ujú. Solo hacia adelante en el tiempo no creas paradojas temporales. Vale, Si lo haces hacia atrás, estás jodido. por eso Mira te lo digo. que pasó en Dragon Ball. No me gustó. Entonces, creo que, aunque no te gustase, fue una buena estrategia de Oda, fue inteligente, el que solo se pudiera saltar hacia adelante en el tiempo. Para Sí. evitar eso, paradojas temporales. Así que Sí, pero mal. que no me gustó, ¿sabes? Es que no me gustó. Ya. Fue como algo que para mí era innecesario. Hmm. ¿Sabes? Que era innecesario que hubiese metido el tema de saltos en el tiempo con lo de Momonosuke, etcétera. Ya, pero por eso precisamente fue solo el hecho de saltar en el tiempo para que los vainas rojas se fueran al futuro y derrotar a Kaido. Es cierto que, claro, que desde ahí ya no se volvió a tocar más y esperemos que no Oh, se toque ahí más. está, Que se por quedase eso. ahí y se acabó. Punto. El Exacto, tema de los exacto. vainas rojas, ahora que Momonosuke esté reinando y tal, y que se quede ahí. Punto. Que no Eso es. lleguemos a tonterías de. Por ejemplo, ves, ahora lo que estamos hablando del tema de Ishitoki, ahora sigue viva, Ishitoki ha hecho y todo lo ha orquestado. No me molaría que No, llegase a pero ese punto. no importaría que realmente Toki estuviese viva porque no puede hacer nada del pasado. Solo puede mirar hacia adelante. Puede orquestar, entre comillas, puede orquestar. Yo creo que Toki puede intuir en dónde puede dejarlos. Podría ser. Pero realmente eso, una intuición. No los va a dejar en el sitio correcto, en el momento exacto, en el punto justo de tal. No, Sí. puede decir 20 o 30 o lo que sea. Puede saltar hacia adelante X años. Sí, Puede asomarse a ese futuro y decir 20 años, venga, para adelante, ya está. eso es. Pero no creo que sea que, como decía antes, que pueda ver los futuros distintos que hay en rollo Doctor Strange, sino Eso que pueda es. decir 1, 2, 3, 4 o tantos años, pum, para adelante. Abre un Sí. portal y ala. Y manda a la gente Eso para adelante. Ya está. No creo que tenga la posibilidad de ver el futuro tampoco. Veamos. Vamos a continuar, eso es. Dice Félix, si el cuerpo de Sebe que está congelado y Teach consigue la Ito, ¿podrá devolver el corazón al cuerpo y darle vida? Eso sí, esa fruta necesita conocimiento médico. Te refieres a la OPOP, ¿no, Félix? Si consigue el poder de la OPOP,
para poder devolverle la vida al cuerpo de Sebek. Eso Mira, podría fíjate, ser. hay una teoría, ¿vale? Hay teorías en torno a lo que está haciendo también Kurohige con Sebek y es la siguiente. Lo primero, que consiguió el cuerpo congelado de Sebek en Impel Down y que lo tiene, ¿vale? Que lo ha mantenido. Ojo, Y, dime, ojo. Ahí Sí. a lo mejor también podría ser el motivo de por qué Katarina de Boon toca a Saturn. ¿a Jan, qué te refieres? a ¿Para que no entrar en estamos Impel Down hablando de con el nuevo? tema de Mu. Imagínate, para coger el cuerpo de Sebek Claro. y así poder Pero- traspasar ese corazón Ujú. y volver otra vez a su cuerpo. Pero no solo eso. Ojo, ahí va el tema. Lo primero, dicen, y esto es una cosa bastante elaborada viniendo de Kurohige, quiere conseguir el cuerpo de Sebek, extraer las memorias de Garp de el momento ese aquel de la guerra de God Valley, ¿vale? Y y por último, con la fruta de Gecko Moria, devolver la vida al cuerpo de Sebek con las memorias de Garp para que realmente sea un Sebek 2.0. Sí, pero O sea, Gecko ¿vosotros Moria, imagináis lo bueno es la que ha vaina que hace la desaparecido. gente? No estoy de acuerdo con esa teoría, pero me gusta compartirla. Gecko Moria, por ejemplo, ha desaparecido, ha podido huir. Ha escapado, por eso Entonces, vamos a ver te digo. cómo viene por ahí. Yo creo que Gecko Moria, fíjate lo que te digo, va a terminar siendo importante. Después de que la hayan, yo creo que Después de que haya sido nerfeado, un chiste. o efectivamente, porque Gecko Moria es de broma al final. También te digo una cosa, que Moria se daba de hostias contra Kaido. Ya, Entonces, pero luego ha sí que es pillado por cierto que todos se ha lados, dejado, tío. pero se ha dejado, ya solo confía en sus sombras para pelear, pero no era un Mindundi. No, Si no, 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 no no, hubiera sido no. tampoco un Shichibukai, ojo. Dice Gecko Así Moria que se va a unir a Crossguild. Pues también me lo puedo creer. pues me lo creo también. Eso es. Dice Kurohige es miedoso y calculador. Se ve que era valiente e impulsivo. Ojo, es miedoso a ratos, porque cuando porque cuando puede pegar un golpe fuerte, lo pega. Yo creo que O engaña sea, de miedo. Engaña con sí, el miedo. Se hace como si tiene miedo porque date cuenta luego cómo se ríe siempre después de eso. sí. Que es como Exactamente. que ese miedo lo hace, es su papel. Hacerse el miedoso. Krungol dice, a los samuráis también vi que los curó alguien en Wano que no se ve en ese momento quién fue. Y ya no recuerdo si eso lo desvelan luego. En caso de no saberlo, podría ser Toki o sigue viva. Si mal no recuerdo, quien curaba a esos samuráis era el zorrillo este que se iba moviendo, que tenía la capacidad de convertirse en humano. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Y que fue el que los curó después. Eso es. Entonces, es que no me acuerdo cómo se llama el zorrillo ese, el que podía convertirse en ser humano. Si alguien lo sabe en el chat, por favor, o corregidme si estoy realmente equivocado, que podría ser. Eso es. Dice Félix, Félix. Dale. Nefertari di Lili no sería enviada al futuro justo a la guerra final. Eso explica por qué desapareció. Una cosa es tener la mente de Sebek, otra cosa es que el cuerpo de Teach tenga el mismo poder de Sebek. Exacto. Exacto. Claro, me equivoqué. No sé a qué se refiere. Ah, Mm. será en lo que quizás hemos estado mencionando ahora mismo con el tema de Kurohige y... Ah. Vale, pero lo que dice Nefertari di Lili no sería enviada al futuro. Pero es que para eso tendría que haber conocido al usuario de la fruta del tiempo si es Toki Eso es. e ir al futuro, claro. Pero entonces sí que es cierto, estaríamos hablando de que Toki es una persona y Nefertari di Lili es otra Es distinta. otra. Que haya sido enviada al futuro, yo creo que no, porque Im nos deja implícito que fue castigada por él, por haber Ujú. liberado los Poneglyph. Puede ser. Entonces, que Toki pueda seguir existiendo en el futuro, o que se haya ido ya al futuro, me lo creería. Mm. Pero me da la sensación también de que Toki necesita X tiempo para, digamos, recargar el poder de su fruta. Eso es. Entonces, si ahora apareciera Toki con el poder de su fruta, creo que hubiera envejecido bastante. Eso es. Dice Eduardo Gecko Moria, bueno, eso lo ha dicho antes, Sí. perdona, lo de que se va a unir a Crossguild. Ah, Krungol te está diciendo Onimaru. Onimaru, Quilicua. El Eso zorrillo ese creo que ese que dicen luego después nos revelan que curó a los vainas rojas. Entonces, hasta ahí yo creo que bien. Ahora, hazme un favor, esta imagen, hazla más chica. Marchando. Porque hay una cosa que aquí me llama bastante la atención. ¿Vale? Más. Lo Tú me primero, dices. ahí está bien, ahí está perfecto. Como Ah, si, espera, ahí. aquí Vale. tenemos a un Loki pequeño, ¿vale? Vale. O sea, sabemos que Loki tiene 21 años, entre comillas, en edad de gigantes. ¿Vale? El tamaño. Claro, a ver, es un tamaño grande.
pero y aquí seguramente sería donde se dio el punto en el cual, pues eso, que Sebek le dijo, no te voy a llevar conmigo y te voy a pegar el palizón de tu vida, ¿vale? Pero es que dice, hace 8 años, ahí, en esa imagen, dice, hace 8 años pasó eso en el Levely, vale. Vale. Pero a mí me parece, hay una cosa que me está llamando a mí la atención con el tiempo. ¿Qué edad podría tener Loki aquí? Estaríamos hablando de unos 30 años aproximadamente. Tendría 10, 11 años, tendría 30, 33 años, ¿vale? Pongamos que tiene lo que decíamos. Bueno, es que tiene 21 años. Por 3 son 63 años, ¿vale? Vale. Hace 63 años nace Loki. Ponte que esto es, cuando tiene 10, hace, pues eso, pues 30, 33 años. No me cuadran las fechas con ese Levely y ese hace 8 años. Yo creo que hay un error, ¿vale? Dice, hace 8 años Sebek mató a un almirante. Creo que tiene que ser hace mucho más tiempo. O si se refiere a que son hace 8 años, pero desde ese tiempo que nos están contando ahora. Hay una cosa que... Ahí esos tiempos me tienen muy rayado. Por favor, chat, y tú también. Si lo habéis entendido de otra manera, explicádmelo, porque a mí esos tiempos me fallan. Eso es. Y me falla, ya te digo, todo esto que se está contando ahora, ¿vale? Supuestamente, si admitimos eso, que tiene la edad de Loki 10, 11 años, que son 33 años, no sé, no me cuadran los tiempos ahí. A lo mejor yo me estoy rayando solo, no sé. Dejadlo en chat o en comentarios o lo que sea, porque ya os digo que a mí ese tiempo no me cuadra. Eso es. Y hablando de tiempo, Jan, yo creo que llevamos también un... Jonathan, 2 horas y 10 muchísimas... minutos, Mira, madre Jonathan mía. Martín se ha suscrito a nuestro canal. Muchas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias por la suscripción y nada, bienvenido también aquí al canal y ya sabes que puedes opinar, puedes comentar y hacer lo que quieras. Muchísimas gracias. En nuestras redes, ya sabes. Efectivamente. Lo que sí, hablando de tiempo, yo creo que ya va siendo la hora de ir cerrando. Sí. De este capítulo, como a mí siempre me gusta, así un poco breve. Vamos a ser un poco breves porque si no, no cerramos nunca. Sí. Predicciones para el capítulo, ojo al número. 1155. Ojito al número, ¿eh? Exacto. Ah, mira, dice verdad que muy buen directo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Oye. Eso es lo importante, sobre todo, que vosotros estéis mira, cómodos y que vale, os mole el directo. Ahí tiene Félix un punto, perdona. Dice, es que estoy en el barco del tiempo a diferente velocidad en el buff. Vale, ok, tienes toda la razón. Si esa es correcto, si es correcto que el tiempo pase diferente en el buff, entonces ya está, ya Claro. dejo de rayarme con los tiempos. Exacto. Tendría sentido, la verdad, tendría bastante sentido. Gracias, Félix. Joder, Sí, ya... yo opino que Hoy ya duermo tranquilo. el tiempo va a estar modificado. O sea, lo tengo clarísimo. Es cada que vez no había más. caído en ello. Ahí tienes razón, Félix. Muy Cada buena, vez más. Y muy también buena. puede que sea una sorpresa para muchos haters con el tema del tiempo que decían que eso no iba a ocurrir. Yo creo que sí, que algo con No él lo va sé. a estar implicado el tema del tiempo. Yo también lo creo. la Creo. verdad. Y si no, pues nada, pues mala suerte. Pues oye, a ver, Exacto. que no vamos a ser de eso de decir, no, nosotros siempre dijimos que tal. No. O sea, si nos equivocamos lo decimos y ya está, porque para eso Efectivamente. somos teóricos de One Piece. Eso es. A tomar por culo. Venga, Vale, va. Predicciones, ojo, otra vez, repito, al número 1155. 1155. O sea, a ver, yo creo que nos van a seguir comentando cosas de Sebek, precisamente. Sí. Pero además, va a darse seguramente ese de no te voy a llevar conmigo, niño, y voy a darme de leches con tu padre un rato. A lo mejor no leches físicas, pero sí verbales. Yo creo que vamos a tener una sorpresa en cuanto a la fruta que está allí en el buff. Podría suceder, sí. Podría suceder, ¿eh? Dice Krungol Mi directazo. predicción. Directazo, muchísimas gracias, Krungol, Sí. de verdad. O sea... ¿Qué pensáis? hacemos lo mejor Venga, que así podemos. breve decirnos. ¿Qué Vosotros, pensáis? antes de que te cerremos el directo, ir diciendo las teorías que tengáis sobre el siguiente capítulo. Exacto, Venga, os exacto. toca. Y te toca a ti, Zemak. Y no, yo lo que estoy diciendo, en el capítulo 1155 yo creo que vamos a seguir viendo lo de Sebek, conversación que ha tenido con Loki. Una cosa muy importante es date cuenta de este capítulo en lo que se ve en la esquina inferior, que es Shirohige viendo esas lágrimas de Loki y que se ve como sorprendido. De ahí que a lo mejor se dé cuenta a partir de ahí de por qué él quiere formar su propia tripulación. Familia, sí. Podría ser algo así. Pero aparte de eso, lo que vamos a ver es el tema de... mira, Félix justamente lo está diciendo. Relación de Sebek con Loki, yo creo que sí. Que es algo por lo que Loki va a querer seguir a este tipo, a Sebek.
Y sobre todo, algo importante, yo creo que va a haber una conversación con Harald o una intención de quitarle esa fruta que permanezca allí en el BAF. Y a lo mejor Podría podemos ser. salir con por qué ellos conservaban la Ito Itonomi. Por aquí, Puede ser. vamos al chat. Félix dice relación de Sebek y Loki. Eduardo dice Sebek quería que Harald se uniese a su tripulación. Le gustó lo que vio en el Reverie de Harald. El Dice Krungol, qué cabrón. Sebek revela que tiene otro hijo, pero No decir quién es. Buenísimo. Di que sí, Krungol, di que sí. Con 2 cojones, Krungol. Di Estamos que aquí sí. para eso. Por cierto, ahora que digo de... ¿Soy el único que le ha parecido que la marca negra en la cara de Sebek es muy similar a las marcas que tiene la gente de Doctor Stone cuando se Sí. despetrifican? ¿O solo soy yo así de friki? Sí, no, Ah, a ver. Lo dejo ahí en el aire. Sí, justamente, Sí. ¿no? Después de la vuelta de Doctor Stone y aparece este capítulo, ¿no? Quilicua, Joder, ay, qué quilicua. conexión, mandaría huevos. No, Pero pero yo yo qué dije, sé, vete coño, por le ahí. dije, coño, se parecen las marcas estas que le dejan en la jeta. Vete por ahí. Que nada, yo creo que sí. Sí, yo creo que después de esto, yo creo que ya... Vamos a ir Esto cerrando. está desvariando demasiado. Vamos a ir cerrando. Mm. Antes de nada, lo que siempre permitirme un segundo, sobre todo para la gente que sea nueva y que haya llegado hasta aquí, no solo hasta aquí, incluso en el principio, cualquier momento. Hombre. Una cosa fundamental, que por favor os suscribáis a nuestro canal, que le deis un fuerte like, que eso es fundamental. Por cierto, hemos estado unos cuantos en el chat y no hemos llegado a todos los likes de tanta gente que ha estado en el chat, ¿eh? Así que no olvidéis, por favor, antes de iros, si no lo habéis hecho, darle ese fuerte like. Y si no, para la persona que nos está escuchando en diferido, que lo haga, que nos dé un fuerte like. Eso es. Si tenéis con quién compartir este contenido, pues más de lo mismo, compartir este contenido y suscribiros al canal, activar la campanita de notificaciones, recordar y no olvidéis que salvo circunstancias extrañas, estamos siempre los domingos haciendo directo Aquí. a las 6:30 por aquí por YouTube. Entonces os podéis meter aquí en el canal del Camarote de Roger y tendréis nuestros directos aquí, el camarote, ya lo sabéis. Tenéis Eso los es. links en la descripción, muy importante. Y lo dicho, que muchísimas gracias a todos por el día de hoy, ha sido estupendo, da mucho gusto teneros a todos vosotros por aquí, siempre dando vuestra mención, opinando, comentando, que eso es algo fundamental y parte del Camarote de Roger, que se agradece muchísimo, o sea que no me queda más no es que me quede más remedio, es que no me queda otra que daros las gracias porque Sí. es fundamental que vosotros participéis y habéis estado de 10 como siempre. Y si decís directazo, que sepáis que el directazo es gracias a vosotros. Eso lo Y tengo Eduardo, clarísimo. Dice, gracias por este directo, gracias a ti y gracias al resto de todos vosotros que estáis ahí, que habéis estado desde el primer momento. O sea, os habéis estado aquí 2 horacas con nosotros Da gusto. y no sabéis lo que mola. No Da sabéis gusto. lo que mola. Muchísimo, O sea, muchísimo. Lo es la- dicho. Sois la leche. Anunnaki, si estás por aquí también escuchándonos, no me has escrito por el Instagram ni nada, sino ahora, cuando Eso pueda, es. voy a actualizar Cuando te aquí, acuerdes. actualizaré aquí el link, estate pendiente, ¿vale? Para el tema de Discord, y si no, nos tienes en redes, síguenos en redes si es que no lo haces, y escríbeme que yo te mando el link para que te unas a nuestro Discord. Eduardo Eso dice, es. muy divertido, un saludo y nos vemos la semana que viene. Exacto, Eduardo. Eso es. Nos vemos la semana que viene, aquí otra vez, reaccionando al capítulo 1155 del manga de One Piece. Estaremos el domingo que viene a las 6:30. Eso es. Ya sabéis. Ojo con los spoilers. Eso es, ojito con los spoilers que pueden ser muy gordos y que nos los comamos. Y lo dicho, nos vemos el fin de semana que viene, directo a las 6:30, pendiente de todas formas siempre en redes, porque en algún momento Eso es. os podemos garantizar que en algún momento vamos a comenzar a hacer también directos entre semana. Por eso os digo que esa campanita de notificaciones en YouTube sea muy importante y sobre todo seguirnos en redes, que es donde más lo comunicamos, que ahí estaremos. Muchísimas gracias a todos por el directo de hoy. Repito, el directazo es gracias a vosotros. Ha sido buenísimo. Y nos vemos para la semana que viene. Un saludito de parte del Camarote de Roger. Y Jan, si quieres decir algo, adelante. Que se os quiere a todos un montón. Y a ti también, guapísimo, que esto lo diriges tú, ya lo sabes. No, lo dirigimos los dos. Esto Sí, es la capitán, fuerza me del diriges doble muy bien. del Camarote de Y esta Roger. tripulación cada vez está creciendo y es lo que mola. Eso es importante, eso es importante. Nos vemos para el fin de que viene, chicos. Un saludito y muchísimas gracias. Hasta luego. Bye, bye.